Bienvenidos a todos. Mi nombre es Inés Peire, soy codirectora de la ONG de Puertas Abiertas al Trabajo Solidario. Nuestra ONG se dedica a acompañar a emprendedores o personas que están tratando de gestar una fuente de trabajo por cuenta propia. Estos emprendedores, la gran mayoría, están en una situación de vulneración de derechos, o sea, en una situación de pobreza o atravesados por otras fragilidades. Los acompañamos a que puedan desarrollar una fuente de trabajo por cuenta propia, porque entendemos que todos tenemos derecho a vivir del fruto de nuestro trabajo. Y tenemos muchas familias que hoy en día nos siguen contando que están eligiendo entre almorzar o cenar. Nos dedicamos a tratar de construir una economía diferente, una economía social y solidaria, una economía humanizada. Y parte de esa construcción entendemos que tiene que ver con la soberanía alimentaria, la autoproducción de alimentos, y por eso nos encontramos en el barrio hace muchos años, en uno de los tantos barrios que trabajamos, con el INTA. De ahí está acá nuestro aliado Martín, como representante del INTA, porque entendemos que es parte de lo que cumple los objetivos de nuestra organización, de la misión de nuestra organización, que tiene que ver con construir esa economía diferente, con la soberanía alimentaria, con acompañar estas iniciativas verdes que cuidan también el ambiente. Estas capacitaciones son abiertas y gratuitas, gracias a que tenemos un montón de donantes particulares, de empresas, algunos fondos del Estado, alguna cooperación de alguna organización extranjera, que nos permite poder seguir generando espacios de acompañamiento más personalizados a estos emprendedores y espacios más masivos, como este que tenemos hoy acá, que es un espacio que en este momento, por ejemplo, están conectadas 237 personas, y que vamos mensualmente haciendo una de estas capacitaciones por mes, estas capacitaciones abiertas. Para que tengan una idea, más o menos nuestra organización hoy en día está acompañando 150 familias a gestar estas fuentes de trabajo para que generen un nuevo y significativo como aporte a la economía familiar. Así que bueno, los que nos quieran seguir por las redes sociales, los que tengan ganas de sumarse, los que tengan ganas de sumar un aporte económico, los que tengan ganas de sumar tiempo o cualquier tipo de recursos, son muy bienvenidos, porque ustedes saben que la pandemia hizo que la situación socioeconómica de la gente que acompañamos empeorara. Están bastante más complicados que antes, todos estamos más complicados que antes. Así que bueno, los que tengan ganas de sumar como su aporte, su esfuerzo, su tiempo, o lo que puedan, es bienvenido. Dicho como este primer encuadre, les doy de vuelta la bienvenida a todos. Voy a compartir la pantalla. A lo largo del taller van a ver que va a haber distintos momentos. Ahora va a empezar Martín con la capacitación específica del tema de compostaje y la hombricultura. Ese sería como, este es el primer momento, que es más de encuadre. El segundo momento va a ser más de la introducción al compostaje, y va a haber un tercer momento que vamos a abrir a las preguntas. Las preguntas las abrimos a través del chat. Para todos aquellos que están ya cancheros con el Zoom, buenísimo, ya saben que abajo hay un lugar donde pueden escribir. Para las que no lo tienen tan claro, si se fijan, abajo de su pantalla, tanto en el celular como en el Zoom en la computadora, hay como una barra que aparece un micrófono, una cámara, seguramente les aparecen los participantes, y aparece como un globito que dice chatear. En el tercer momento, o sea, hacia el cierre de la capacitación, ahí donde dice chatear, pueden entrar y hacer preguntas. Si a lo largo de la capacitación, de todo esto que Martín va a ir contando, les surgen preguntas, anótenselas o acuérdenselas para después poder ir haciéndolas. Así que bueno, dicho todo esto, Martín, si te parece, te paso la palabra y Bueno, arrancamos. bueno, buenas tardes, casi buenas noches a todas y todos. Gracias por participar de este encuentro. Va a ser una pequeña introducción al tema compostaje familiar, algo de la hombricultura también.
y cómo esto influye en el tema suelos, ¿sí? Es importantísimo cuando hablamos de compost, ¿sí? Cuidado del suelo, del medio ambiente, es importantísimo, más cuando estamos trabajando con la huerta, que es lo que nos incumbe a todos, ¿no? Tener una huerta productiva, ¿sí? A tono con lo que decía la compañera Inés, por el tema de la soberanía alimentaria, ¿sí? Hoy se dio un taller muy lindo en INTA, en la página de INTA AMBA de YouTube, justamente sobre el tema alimentación, para que después, si lo pueden, si quieren, me pueden ver. Bueno, el tema que nos acontece hoy es compost, ¿sí? Básicamente es cómo lo podríamos empezar a hacer, ¿sí? ¿Qué incidencia tiene con nuestro suelo? ¿Qué tipos hay? Un poquito de todo va a ser, ¿sí? Lo que vemos, ¿qué es una compostera? ¿No? ¿Qué es una abonera? ¿Por qué debería ser una? ¿Sí? ¿Cómo lo puedo hacer? Son preguntas que siempre se hacen y, por ejemplo, muchas veces cuando la gente empieza a hacer una huerta, una casa, o por ahí mismo las escuelas, si volvemos a la presencialidad, son proyectos que siempre se llevan a cabo, son como recintos, ¿sí? Donde podemos hacer un reciclado de la materia orgánica, de todos los restos orgánicos que tenemos. Ahora, ojo con eso de todos, porque serían todos los restos orgánicos, quizá de origen vegetal, y algunos de origen animal, serían las bostas, los guardas. Pero bueno, algunas ventajas que tenemos del uso del compost, ahí están enumeradas algunas, ¿sí? El tema de la mejora en la materia orgánica del suelo. Yo pongo acá unas cuestiones que van figurando, pero no están muy detalladas. ¿Qué sería la materia orgánica del suelo? La materia orgánica es todo lo que se va descomponiendo de seres vivos, ¿sí? Plantas, animales, reino fungi, ¿sí? Los hongos, ¿sí? De todo tipo. Mismo bacterias que van trabajando ahí, ¿sí? Se van acoplando a toda esta dinámica. Ahora, ¿es bueno tener mucha materia orgánica en el suelo? Es bueno. Ahora hay que ver de qué tipo es, si está bien descompuesta, ¿sí? Eso lo tenemos que ir charlando un poco. La estructura del suelo también es importante. ¿Por qué te la mejora? Si yo estoy trabajando en una huerta, o si tengo una maceta, si tengo plantas en maceta a lo loco, ¿sí? O hago huerta en maceta, ¿sí? Con el tiempo, la misma estructura de ese suelo se va deteriorando, va quedando más dura, ¿sí? Más masificada, más apretada. Entonces lo que me hace el compost es aflojarlo, darle una estructura suelta, ¿sí? Porque no solamente tenemos la fertilidad química, ¿sí? Que es la parte de nutricional, ese es mi hijo a los gritos, perdón. No es la parte química nomás que lo nutricional, sino también la parte de, digamos, fertilidad física, que la planta se pueda desarrollar en ese suelo, ¿sí? El tema de la retención de humedad, ¿qué significa esto? Un ejemplo por ahí, en esta zona de Escobar, en Campana, tenemos mucha tierra arcillosa, ¿sí? Tenemos un componente muy alto, ahora explicamos un poco eso. ¿Qué quiere decir? Que va a retener muchísimo la humedad. Ahora, yo lo que tengo que hacer es balancear un poco eso. Con el agregado de compost, esa humedad, la cantidad de humedad retenida que hay en esa arcilla va a estar más disponible para las plantas, ¿sí? Cuando tenemos un hecho, por ejemplo, un suceso de anegamiento, ¿sí? Mucha lluvia, suelos muy bajos, ¿sí? A veces es complicado que el agua, el exceso de agua que tenemos, infiltre por esta textura arcillosa. Ahora vamos a explicar lo que es la textura, ¿sí? Bueno, lo que hacemos con el compost es balancear un poco esto, darle un poco más de soltura a ese suelo y mejorar la permeabilidad al agua, ¿sí? Porque a veces tener muchísima agua, ¿sí? Amén de que ahí se incrementa la retención de agua, tener mucha agua es malo, ¿sí? Tenemos lo que es capacidad de campo, lo que llamamos en la agronomía capacidad de campo, que es la cantidad de agua que queda retenida en los micro y algunos mesoporos, ¿sí? Del suelo, ¿sí? Porque el resto se va, digamos, se drena esa agua, ¿sí? En los macroporos quedaría aire, los poros más grandes. Entonces yo tendría un porcentaje importante de agua en ese suelo y otro porcentaje importante de este aire. Ese balance, tiene que haber aire, ese es mi hijo, aire y agua tiene que haber, ¿sí? Porque si no está bien balanceado, esa planta no respira. Si no respira, ¿sí? Se asfixia, pasa algo parecido a nosotros, empieza a perder tejido, se empieza a pudrir ese tejido, se necrosa, ¿sí? Empiezan a haber enfermedades y podemos llegar a perder esa planta. ¿Se entiende? Y ahora, la otra contraparte es un suelo arenoso, ¿sí? Porque la arcilla y la arena son dos polos opuestos en lo que es la textura del suelo. Yo tengo mucha arcilla en esta zona, poca arena, ¿sí? Cuando nos vamos a una zona un poquito más, por ejemplo, la gente que estaba en el otro encuentro que era de Lago Puelo, por esa zona,
o Chubut, que hay más arena, más porcentaje de arena en el suelo, ¿sí? Va a tener que agregar bastante compost para mejorar la retención. Eso va este punto. Aumenta la retención en ese punto. Nosotros, en un suelo más bien arcilloso, lo que tenemos que hacer es mejorar el drenaje, ¿sí? Ahí me tira uno que vive en la costa y tiene suelo con arena. Exactamente. Te va a mejorar mucho el compost, esa estructura, ¿sí? Vas a tener más retención de agua, más retención de nutrientes. Igual ya tenés arena, entonces la planta desarrolla muy bien la raíz, ¿sí? Ahora, los elementos minerales que dice que aporta, ¿sí? Es un poco lo que decíamos en el primer punto, porque no solamente la materia orgánica lo que te va a dar son minerales, sino también fibra, ¿sí? Te va a dar un componente que te afloja un poco el suelo, ¿sí? Es todo muy de la mano, ¿está? Pero el tema de los nutrientes minerales, ¿sí? Es importantísimo, porque no solamente estamos hablando de nitrógeno, fósforo, potasio, ¿sí? Tenemos calcio, manganeso, zinc, hay un montón de nutrientes que la planta necesita. Por eso cuando hablamos de fertilizar de forma química, nos vamos a quedar cortitos, ¿sí? Cuando usamos urea, ¿sí? Triple 15, hay un montón de fertilizantes químicos que tienen un problema. Te dan una cantidad pequeña, digamos, de nutrientes, ¿sí? Porque te dan pocos, pero te lo dan en exceso, cada uno en exceso, la planta no los puede aprovechar. Entonces, muchas veces se lixivian, se van a las napas. Y eso es un gran problema, ¿sí? ¿Por qué es un gran problema? Porque de la misma napa, en casi todo el país, tomamos el agua, ¿sí? Importantísimo ese detalle. Aparte que tiene un elevado costo para la producción, es un costo de producción que te resta la ganancia, ¿sí? Y por otro lado, también te daña las plantas, porque esa cantidad enorme que la planta no puede aprovechar, también las puede estar dañando. Se llaman lo que es una quemadura química, ¿sí? Te baja mucho el potencial osmótico del suelo, si lo quieren ver un poquito más químicamente, y eso hace que quede más retenido el líquido, si la planta no puede sacar agua, hay distintos tipos de minerales que complican. Pero bueno, hay algunas imágenes que vemos acá, una por ejemplo es la escuela, la huerta, el compost. Hoy en día, en algunas partes estoy haciendo clases, pero lo que más dolió con esto de compost es que no se pudo hacer el comedor. Y el comedor es una fuente muy linda de residuos, digamos, para esa compostera. Pero siempre en las escuelas, cuando vamos a trabajar, está bueno ver el tema del compostaje con los residuos de los comedores, ¿sí? O de la merienda, mismo en comedores infantiles también. Es algo bárbaro, la verdad, que para tener en cuenta. Nosotros empezamos a trabajar mucho con el tema de huertas escolares, ¿sí? Bueno, otras ventajas que tiene, reciclado y reducción del volumen de basura. Esto es algo como, yo creo que la mayoría de la gente que vive por ahí en departamento, esto lo nota más, ¿sí? Yo, por ejemplo, acá reciclo bastante, ¿sí? Tengo un pequeño patiecito, entonces hago un poco de huerta, tengo las macetas, tengo todo como para ir armando. Entonces, siempre lo doy uso a mi basura, ¿sí? Pero a veces es tan complicado, si vivís en un departamento y si no tengo espacio para reciclar, para hacer huerta, etcétera, entonces, ¿qué hacemos? Tiramos toda la bolsa y chau. Ustedes piensen que si tienen un pequeño rinconcito, pueden hacer una bonera pequeña. Ahora vamos a ver algunos modelitos, ¿sí? No hace falta que toda la basura orgánica vaya a parar ahí, pero lo que tiene es que te reduce ese volumen. Y cuando hablo de volumen, también puedo estar hablando de otra cosa que influye con el tema del peso, ¿sí? La bolsa, aparte del volumen en restos orgánicos, tiene un gran peso. ¿Por qué? Porque son húmedos estos restos. Estos restos orgánicos, restos de fruta, verdura, son húmedos. Te agrandan la bolsa y te la hacen más pesada, ¿sí? Y esto también tiene una desventaja, porque cuando hablamos de los costos de transporte de la basura, ¿sí? Se agrandan, ¿sí? Es una externalidad que tenemos como sociedad, que va a parar todo un relleno sanitario, y ahora vamos a charlar un poquito de la desventaja que tiene esto, ¿sí? Y se pierde toda esa materia orgánica, ¿sí? Es algo espectacular que la estamos perdiendo, ¿está? Bueno, aparte de que el camión cuando va prensando la basura va chorreando en la calle todo ese líquido que a la vez es contaminante, ¿sí? Y más hoy en día que estamos más conscientes de lo que es contaminarse, de la higiene, no solamente de un virus, sino de bacterias, estamos más alerta con ese tipo de cuestiones, ¿sí? Hablamos entonces, bueno, del sustrato de buena calidad y estructura, que es lo mismo que dijimos antes, y se llama sustrato, ¿sí? Yo hablo de tierra, hablo de sustrato, ¿sí? No son lo mismo. La tierra, lo que tenemos en el suelo, puede ser una tierra de buena, mala calidad, sí, pero es lo que tenemos. Cuando hablo de sustrato, ya es algo elaborado, ¿sí? Es algo que estoy preparando para que la planta lo pueda usar no solamente de anclaje, ¿sí? Para que las raíces penetren bien,
sino también, o para que el viento no las huele, sino también para que retengan más humedad, ¿sí? Para que tengan nutrientes, un poco de todo, es un combo. Si sustrato se habla más en términos ya específicos, ¿tá? Bueno, es un sustrato, digámoslo así, que tiene características de abono, ¿sí? Es un abono muy complejo, ¿sí? Compuesto, claramente, y lo que tiene, ¿sí? Es que se adapta a muchos cultivos que tenemos, ¿sí? Primero, principal, los hortícolas. Los hortícolas necesitan un rango de pH, de acidez, digamos, de neutralidad a levemente ácido. ¿Qué quiere decir esto? Entre 6 y 7, si ustedes tienen algún indicador de pH, de la acidez del suelo, esos que son con papelitos tornasol, seguramente le va a dar de un verde, ¿sí? A un poquito más naranjita, en realidad más amarillo, ¿sí? Levemente ácido. Ahora, si es mucho más ácido, ya va a ser bueno para otro tipo de plantas, ¿sí? Azaleas, los rosales, jazmín del cabo, hay un montón, ¿sí? Las hortensias. Ahora, si yo tengo un compost, ¿sí? Que se me fue un poquito a la alcalinidad, ¿sí? Lo alcalino sería como la lavandina, ¿sí? Es el pH alto. Ya tenemos un problema ahí, ¿sí? ¿Por qué tenemos un problema? Porque no te sirve para las plantas. Te las puede de alguna forma intoxicar, ¿sí? Y tenés muchos minerales y metales, digamos, que no quedan solubles en la solución del suelo para que la planta los pueda chupar, ¿sí? Como si fuese una pajita. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué quiere decir esto? Yo tengo muchos nutrientes que cuando hay un poco de acidez en el suelo, la planta los puede agarrar mejor, quedan solubles. Cuando tengo un pH más alto, no quedan solubles, ¿sí? Eso es importantísimo cuando hablamos del suelo. ¿Está claro eso? Bueno, y otra cosa que no deja de ser menos importante, es una actividad para toda la familia, ¿sí? No se preocupen, no hay problema, es para la escuela, para la familia, para la empresa, si tienen una empresita y quieren hacer un poco de trabajo con la gente que trabaja, para todos, ¿sí? Y para misma la sociedad. Es una reducción importante de contaminantes, ¿sí? Ahora, el tema de pH lo pueden medir. Van a cualquier ferretería y consiguen los medidores de pH tipo papel tornasol. Se vende en el kit y es bastante económico. ¿Sí? Es como para tener una idea de rango de pH. Es buenísimo y te saca de la duda rápido. Porque a veces ese es el problema que no sabemos qué pasa con las plantas. Si hicimos un compost medio fuerte, ¿sí? Si es muy ácido, también es malo para las plantas de huerta, ¿sí? Cuando es muy, muy bajo el pH, muy ácido, ¿sí? ¿Me pasás la que sigue, Inés, por favor? Bueno, ¿quedó claro lo de la compostera? Es un lugar donde yo puedo desarrollar este reciclado de materia orgánica, de residuos orgánicos, ¿sí? Ahora explicamos un poco más, pero es un lugar donde yo puedo lograr esta transformación. Tiene ciertas condiciones, ¿sí? ¿De cuánto sería el pH ideal? Y mirá, el pH ideal te varía 5,5, 6,5, 7, ya supera 7, 7,5 ya es complicado, ¿sí? Pero eso es un rango. Entre 5 y Martín, medio, te hago 6 y una, medio, 7. te hago una Sí, consulta. Eso que dijiste recién que se compraba en la ferretería, ¿te da ese rango o en realidad te da un rango de colores? te da colores y te explica digamos, qué significa cada color, en qué rango estás, ¿sí? Eso lo pueden tranquilamente, si no, también lo pueden hacer de forma casera, pero van a ver la reacción química, ¿sí? Si tienen un poco de compost y le echan vinagre, ¿sí? Y hace reacción, quiere decir que tienen bastante alcalinidad. Si al contrario le echan lavandina y hace reacción, pero también es muy debatible. Habría que conseguir un medidor un poco más exacto que uno que se hace en casa, ¿está? Pero bueno, ahora vamos con el tema de suelo, porque mucha gente, ¿sí? Trabaja la tierra, la abona, la fertiliza, pero se manda algunos mocos. Y esos mocos tienen mucho que ver con el abono que yo uso con la compostera, ¿sí? O si uso otra fuente de abono. Y siempre está bueno hablar del suelo y más de dónde estén parados, porque no es lo mismo el suelo de Buenos Aires, región Pampa Húmeda, que la Pampa Arenosa, que la zona de Balcarce, quizá, o directamente si te vas a Neuquén o a Mendoza. Hay gente de Mendoza y seguramente van a decir, acá es re árido, olvídate, acá no tenés esa tierra negra ni a gancho. Y es verdad, hay que ver cada clase textural que tenemos para aprovechar. Ahora, fíjense la imagen. Tenemos capas, ¿sí? Iba a mostrar un gráfico de capitas dibujadas, pero dije no. Si les pongo esta imagen, lo van a entender mucho más, ¿sí? Yo tengo una capa
recontra orgánica, que es la que está el pastito arriba, ¿sí? Que tiene una pequeña capita, no sé si la llegan a ver, como más porosa y oscura, son los primeros 5 centímetros, es un horizonte, ¿sí? Todo eso que se ve es un perfil, y los horizontes son las distintas capas, los estratos. El primer horizonte es el horizonte O, de orgánico, está lleno de materia orgánica, ¿sí? Es bárbaro, tiene nutrientes, es como un compost, de alguna forma de decirlo, porque ahí está toda la actividad microbiana, todo lo que cae de desecho animal, vegetal, se va descomponiendo y va liberando nutrientes al ambiente, ¿sí? Es buenísimo, ¿sí? Ahora, pasamos al siguiente estrato y vamos a tener una capa un poco más densa, ¿sí? Más arcillosa, que es el horizonte A, que por lo general es el que más ves cuando vas a comprar tierra negra, ¿sí? Que no debería estar permitido porque esa tierra negra sale de algún suelo que decapitaron, pero bueno, esa es la tierra negra, ¿sí? Nosotros vemos que te venden engrosada con algo, si la tierra mejorada, ¿está? ¿No se escucha? Sí, ¿Se se escucha, escucha Inés? perfecto, Martín. Ay, porque por ahí me falla el audio. Pero bueno, esa tierra es buena, si no es mala, pero hay que tener cuidado porque es la que más va a aprovechar la planta, ¿sí? Las raíces te profundizan de las plantas hortícolas, ¿sí? Más o menos 20, 30, 40 centímetros, ¿sí? Y este horizonte llega hasta los 40 centímetros de profundidad, en el mejor de los casos, ¿sí? Después ya vamos viendo una tonalidad mucho más clara, ¿sí? Una tierra más colorada. Esto estamos hablando de la zona de Buenos Aires, ¿sí? Buenos Aires Norte. Vamos a charlar un poco de otra zona, que, digamos, se resume un poquito lo que hay entre medio. Ahora, ese horizonte clarito de tierra colorada es el horizonte B, B textural. ¿Y por qué se le dice B textural? Porque tiene una textura plenamente arcillosa, hay mucha arcilla. ¿Qué característica tiene esa arcilla? Que son partículas muy, muy chiquitas, ¿sí? Y cuando se unen, se ligan, quedan unos poros muy finos, los poros más chicos, tienen menos de, no sé si era 2 micrones, sí, estoy metiendo la pata 200, pero poritos, era una cosa que no pasa el agua. Hay un fenómeno, que es el de capilaridad, que cuando son tan finos los conductos, el agua queda como, hace tensión superficial y se queda más bien ligada. ¿Se entiende? Esto es importantísimo, porque en base a eso, yo voy a saber si mi suelo con cierta cantidad de agua me puede entregar agua a las plantas o tengo que agregarle algún compost, algún abono, algo para mejorar esa textura. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué estoy nombrando esto? Porque cuando yo voy a hacer la huerta, el error que cometo es agarrar, ahora, lo de las capas, perdón, Franco, tenés el horizonte O, que mide más o menos 5 centímetros, en el mejor de los casos, en un bosque te suele medir hasta 10. Después tenés el horizonte A, ¿sí? Que es la tierra negra, puede medir, de acuerdo a la zona, 15 centímetros hasta 40, ¿sí? Es muy variable, ¿sí? Es la tierra negra que conocemos, muy bueno, muy fértil. Y después tenemos lo que veníamos hablando, el horizonte B, ¿sí? Que es el más arcilloso. ¿Tá? Esa arcilla es lo que usamos, por ejemplo, para rellenar, para montar una casa arriba, ¿sí? Eso es una tierra de cantera, es una tierra que no sirve para huerta, tiene unas características bastante complicadas. Ahora, volviendo, yo voy a empezar una huerta de cero, y se fijan que hay una pala ahí, una pala de punta, pala de pico, ¿qué hago? Yo la clavo, y lo que nos enseñaron desde muy chico es dar vuelta el pan de tierra, lo cual es un error garrafal. ¿Por qué? Porque la pala tiene 35 centímetros más o menos, y yo de vuelta lo que voy a estar trayendo es esa tierra colorada a la superficie. Y eso me complica todo el cultivo después. Entonces, tratemos de dar vuelta solamente cuando ya tengamos avanzada la huerta, tenga varios años, tengamos un horizonte de materia orgánica agregada bastante profundo, ¿sí? No lo demos vuelta a una tierra virgen, porque también podemos traer no solamente esa tierra colorada, sino que hay relleno de cascotes, piedras, tenemos de todo, hasta vidrio ahí. Es una locura. Hay tanto relleno en la zona, porque también la parte urbana, ¿sí? Lo periurbano, va creciendo y va tomando también tierras más bajas, que es lo que pasa, por ejemplo, en Campana, en Escobar. Y esas zonas son, por ejemplo, lo que antes eran los humedales, la zona de rebalse de los arroyos, de los ríos de meandro, de llanura. ¿Se entiende? Entonces, vamos a tener zonas donde hubo mucho relleno y por ahí ni sabemos. Entonces, vamos a encontrar mucho de esta tierra
y no conviene dar la vuelta. Siempre conviene removiendo, ¿sí? Punteando e ir agregando. Siempre yendo para arriba. ¿Está? Más o menos, como para que se entienda. Este horizonte, el B textural, es muy profundo, ¿sí? Si hacen un pozo ciego alguna vez, si tienen esa desgracia que me tocó a mí un par de veces, si lo tienen que hacer, van a ver que es interminable y empiezan a ver como pedazos de tosca, que es esa arcilla ya endurecida por el peso, por la presión, ¿sí? Y van a ver pedazos de ese tipo de arcilla endurecida, la tosca, va a haber piedras también, y ya cuando empecemos, ya 2 metros, acá se ve muy al toque, pero 1,5 metros, 2 metros, ya empezamos a ver una capa, que es el horizonte C, que es el que tiene más bien piedras, arenilla, piedras, sí que es una capa densa, ¿tá? Por ahí vamos a empezar a encontrar la napa freática, por ejemplo, que es donde empieza a escurrir, digamos, el agua de forma subterránea, ¿sí? Es importantísimo entender esto y que en otras zonas del país no vamos a encontrar esta capa de arcilla, ¿sí? Esta capa de arcilla lo que hace también, al igual que no es buena para las plantas, sí genera ese suelo muy bueno en superficie, porque a medida que el agua va evaporando, ¿sí? Va subiendo, ascendiendo, porque la atmósfera chupa todo el tiempo, ¿sí? Va evolucionando el suelo y lo va mezclando la parte arcillosa, ¿sí? O la parte en realidad de roca madre que se va descomponiendo y convirtiéndose en arcilla, con la parte orgánica de arriba, y se genera este suelo, ¿sí? Ese horizonte A que es el más rico de todos. Esto es como para saber un poco lo que es la pedogénesis, cómo se forman los suelos. Pedón es suelo, génesis, bueno, creación, para que no entiendan otra cosa. ¿Me pasás a la siguiente, Ine, porfa? En otras zonas van a ver que no hay ni aganchos de arcilla. Tengo mi vieja que vive en el sur, en Chubut, y no, olvídense, no hay nada parecido a la arcilla ahí. ¿Sí? Tenemos arena un poco más fina, pero no hay nada. Tenés que estar agregando bastante, tenés que estar cuidando de que no haya escorrentía superficial, ¿sí? Se te lava el suelo muy rápido. ¿Tá? Bueno, las clases texturales que vemos acá son un poco lo que estábamos diciendo, ¿sí? Tenemos la parte arcillosa, ¿sí? Más bien en la parte superior, la parte arenosa, la parte inferior izquierda, y la limosa, que acá no lo vemos mucho, son partículas intermedias. Pero fíjense, nosotros nos encontramos en un suelo franco en el centro, tirando a franco arcilloso, ¿sí? Estamos bastante complicados, tenemos un porcentaje altísimo de arcilla, ¿sí? Tenemos limo también, y tenemos muy poquita arena. Realmente, yo lo que noto es que no tenemos mucha arena. Estamos más tirando al franco arcilloso, limoso y no tanto arena. Tenemos un gran problema de la textura del suelo. Tenemos que estar mejorándola, ¿sí? Esto es un cuadro que lo pueden ver en cualquier lado y como para saber qué tipo de textura tienen, agarran un poco de su tierra, la humedecen, ¿sí? Tratan de generar un bollito como la pizza, bien homogéneo, y hacen un choricito, ¿sí? Sí, así como dije, un choricito, como si fuese una salchicha parrillera. Y si ese choricito se mantiene, no se raja para nada, tiene una textura franco-arcillosa, arcillosa, ¿sí? Es como una plastilina. Si se me parte para todos lados, puede ser limoso arenoso o arenoso, ¿sí? Si es arenoso, ni se te forma el choricito, no se te forma nada. ¿Estamos? Bueno, ahora sí, volvemos a la parte del compost. Ine, ¿me pasás a la siguiente, porfa? Bueno, importantísimo esto, porque retomamos con la parte del basural, ¿sí? ¿Por qué retomamos con la parte del basural? Porque cuando yo hago compost, ¿y por qué deberíamos hacer un compost? Una pregunta importante que hay que hacerse, porque por ahí alguno cayó acá como salido del catre, dice, caído del catre, como dicen, y dice, ¿por qué voy a hacer un compost? Me interesa el tema, pero ¿por qué debería hacerlo? Porque uno suma, ¿sí? Si ustedes pueden ir haciendo un abono con los restos orgánicos que tienen, pueden ir contribuyendo a disminuir. Primero, contaminación del aire, como dice ahí. ¿Por qué contaminación del aire? Porque en los rellenos sanitarios, ¿sí? Se acumula materia orgánica con el resto de cosas, hay pañales, hay de todo, ¿sí? Imagínense la carga bacteriana que hay, materia orgánica, residuos, etcétera, y no hay aire. Y si no hay aire, empiezan a haber emisiones, por ejemplo, de metano, ¿sí? Hay un montón de otros gases que son mucho más complicados, pero por ejemplo, metano. El metano tiene 10 veces más potencial de efecto invernadero que el dióxido de carbono, se da una idea. Entonces voy a estar generando un montón de metano, ¿sí? Solamente con
estar, solamente porque no tiraste la cáscara de banana del compost y porque la tiraste a la basura. No, mentira. Pero bueno, es una forma de verlo. Pero estamos contribuyendo, ¿sí?, a reducir eso. Si todo el mundo se puede poner la camiseta y hacer un pequeño abono, o directamente no hagan un compost, remuevan la tierra de la huerta y entierren ahí los restos, va a ser una ayuda bárbara, ¿sí? Porque estas emisiones no solo provienen de un tambo, de un feedlot, de las vacas, ¿sí? Vienen de nuestra contaminación constante. Los basurales son nuestra huella que estamos dejando, ¿sí? Tema de la fauna, ¿sí? La fauna que está alrededor de los basurales está comiendo todo tipo de porquerías, no hay un buen reciclado de todo este tipo de residuos que se usan, ¿sí? Y eso es algo que tenemos que empezar a estar atentos, ¿sí? Pues no solamente es lo que va comiendo el bicho ahí, sino todo ese líquido que va lixiviando, ¿sí?, que tiene de todo, hay baterías, pilas, hay cosas que no deberían estar, mismo máquinas, computadoras viejas que tienen algunos componentes con metales pesados, ¿sí?, que en algunos lugares te los reciben para reciclar eso, ¿se entiende? Entonces, hay que estar atento con este tipo de cuestiones. ¿Qué es lo que está atrás de un basural? ¿Sí? De hacer la compostera en la casa, ¿sí? Mínimamente saber que si yo tengo residuos y un poco de espacio, puedo hacer un buen compost y una perfecta y hermosa huerta, ¿sí? Perfecta a la manera de ver cada uno, ¿no? Bueno, el tema de la quema, que acá en Escobar hubo un caso de quemas en basurales a cielo abierto, hace poco que se terminó de clausurar, ¿sí? Se pudo controlar eso, pero esa quema te libera una cantidad de compuestos que, mamma mía, ¿sí? Fíjense el tema del plástico. El plástico es uno de esos compuestos que, bueno, nuestras generaciones, ¿sí? Hace 200 años ni se hablaba de plástico. Ahora vamos a tener que fumarnos el plástico, el reciclado de plástico y la disposición del plástico de acá a 1000 años, ¿sí? Vamos a ver si existimos. Pero fíjense que tiene muchos compuestos que se van como desprendiendo de esa descomposición, ¿sí? Descomposición, se podría decir, se va como fragmentando, y uno de esos compuestos que libera, hay muchos otros que no se sabe ni el efecto que tienen en la salud, pero de plástico tenemos dioxinas. ¿Sí? Las dioxinas son altamente cancerígenas. Si alguna vez lo escucharon, después lo pueden ir averiguando, es algo interesante de saberlo, para no estar tan rodeados de plástico y tratar de limitar un poco el uso, ¿sí?, en la casa. ¿Tá? Aparte de que hay distintos tipos de ciclados de plástico, creo que son hasta 7, si el séptimo ya es acrílico, usa para juguetes, cuando se rompe ya no tiene forma de ligarse, se degrada más rápido, ¿sí? El tema de la flora va con la fauna, ¿sí?, igual de contaminación. El tema con la flora también es algo, y la fauna es complicado, porque hay un proceso que es la biomagnificación, ¿sí? Esto se está estudiando hoy en día en las carreras de medio ambiente. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo de un animalito, ¿sí?, o una lombriz en un basural que está comiendo algo que tiene metales pesados, viene un pájaro y lo consume, ¿sí? Después viene un bicho más grande y se lo consume. Después venimos nosotros y nos comemos a ese bicho. Nosotros estamos comiendo una gran carga, ¿sí?, porque a través de esa cadena trófica se fue acumulando en cada animal, en cada depredador, un montón de ese material contaminante, ¿sí? En algún momento vamos a comer nosotros una carga excesiva, ¿sí? ¿Y dónde se depositan muchos de estos contaminantes? En los tejidos grasos, por ejemplo. Entonces quedan ahí escondidos un tiempo y a veces se liberan de forma o rápida, de golpe, y te pueden detonar todo el organismo, ¿sí? Estos procesos se dan y se están dando continuamente. Hay que tener mucho cuidado, guarda con los basurales, ¿sí? ¿Por qué hacemos tanto hincapié? Porque nunca hice hincapié en este tema y es importantísimo para tener en cuenta por qué hacer una compostera. No es solamente darle un poco de vida a la huerta, ¿sí? Claro, ahí dice Daniel Oliva que también los peces son los primeros que sufren, los peces, los insectos pequeños, las abejas, ¿sí? Son los primeros que sufren, tanto con este tipo de contaminantes como con los agroquímicos, también llamados agrotóxicos, ¿sí? Que bueno, su función, el agroquímico, es, por un lado, tiene toxicidad para controlar ciertas plagas y enfermedades, ¿no? Contaminación de aguas subterráneas y superficiales, que eso lo venimos hablando, el tema de los lixiviados, que ahora vamos a hablar un poquito de por qué es importante el compost también en relación a esto. Porque cuando yo hago la abonera, si querés pasarme a la siguiente, Inés. Dale. Cuando yo hago la abonera, ¿sí?, tengo dos tipos, así a grosso modo, dos tipos digamos, de fertilizantes, si lo quieren ver así. Uno es el sólido, que es el compost o el humus también, dependiendo de cómo te quede,
y el humus líquido, ¿sí? Ese lixiviado que va quedando. Que está bueno tenerlo en cuenta porque si no lo aprovechamos, se va perdiendo, ¿sí? Y se pierde, en realidad se está perdiendo la napa, ¿sí? Contamina, es importante entenderlo. ¿Me pasás a la siguiente, Ine, porfa? Me gustaría, pero se me tildó la computadora, con lo cual me vas a Ah, bueno, esperar perdón, un perdón, momentito no y hay es un poco problema. bajado el power, justamente para que no me pase esto, pero a veces, vieron que la Está tecnología no bien, está bien. acompaña. No hay problema, no hay problema. No hay problema, esperamos. Ahí ¿Está va. apurada la gente? No, mentira, no, no se enoje. Bueno, esto es un poco de lo que venimos hablando, no sé, un poquito abajo, pero no importa. ¿Qué es lo que debería ir, lo que no debería ir en la compostera? Esto es ya, es tema de piña. Siempre que hablamos de esto, alguien dice, no, yo no tiro tal cosa, no, pero a mí me gusta tirar tal otra. Bueno, vamos a hacer como ciertos paréntesis. Todo lo que sea cáscaras de fruta, de verdura, corazones de fruta, hojas, ¿sí? Hoja de árbol, no, obviamente, no hoja de carpeta, ¿sí? Ramitas, restos de poda, ¿sí? Cáscara de huevo puede ir, cáscara de huevo bien triturada, o también la pueden usar para poner alrededor de las plantas trituradas para controlar caracoles, pero la cáscara de huevo sirve para balancear un poquito el pH en la bonera con el tiempo, ¿sí? Se descompone dentro de todo rápido, en un año, por ejemplo, ya está bien particulado, ¿sí? Todo lo que sea restos de comida procesada, este, que sea de origen vegetal, obviamente, pueden llegar a usarlo, ¿sí? Pueden llegar a usarlo. Pero guarda, si yo tengo un exceso de sales, y yo soy de ponerle mucha sal a la comida, no conviene, porque vas a acumular sodio, y el sodio no es bueno para las plantas, ¿sí? Una mínima fracción, es como para nosotros. Cuando te dicen, no, no comas con sal, bueno, un poquito podés ponerle. Hay gente que necesita un poco de ese sodio, de esos electrolitos, ¿sí? Pero tampoco que le eches una tonelada. Y el compost pasa eso. Cuando nosotros solemos tirar mucho residuo a veces de las comidas, origen vegetal, hay un tema con las sales, ¿sí? Hay que tener cuidado con eso. No es recomendable, ¿sí? Si hay mucho resto de ensalada, guarda que no esté pasado en aceite, vinagre. Yo tengo gallinas y bueno, le doy de comer eso, ¿sí? Pero en algunos casos, si no tienen ese espacio, también para evitar malos olores, trate de no tirarlo. Pero si se animan, úsenlo y después vemos cómo lo podemos balancear. Ahora, saquitos de té, por ejemplo, que es uno de los temas que casi nos agarramos a piña siempre con los ambientólogos, saquito de té no va, el saquito, el relleno sí va. El saquito es sintético, ¿sí? Por ejemplo, son nylon, ¿sí? Son fibras de nylon y no se descomponen, entonces vas a tener al cohete. Después, cuando estés moviendo de acá para allá el compost, ¿sí? Te conviene abrirlo, que no cuesta nada, y tirarlo. Aparte, va a ser más fácil que te aprovechen los microorganismos que estén en ese compost, ¿sí? Porque ya va a estar particulado. Y eso es otro temita interesante. Todo lo que echemos en la bonera, este compost, tiene que estar particulado. Pequeña partícula, ¿sí? Lo tengo que romper. Si yo tengo cartón, ¿sí? Como figura ahí el maplecito de huevo, ¿sí? Está bueno usarlo, está muy bueno, pero ojo, lo tenemos que romper un poco, humedecer, ¿sí? Porque si lo echo así de una, tarda mucho en acelerarse el proceso. Es un material muy fibroso, tiene mucha celulosa, ¿sí? Fíjense que es un cartón bien reciclado, está cargado de celulosa compactada, ¿está? La yerba humedecida también, eso, todo lo que sea vegetal. Ahí entramos en otro problema. El Eso fue limón, una de las preguntas, Martín, que hicieron en el chat, si la hierba se podía tirar o no al compost. sí, 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 totalmente. Si tenemos una macetita con una plantita que se nos pudrió, se nos murió, lo pueden usar. Ahora, si yo sé que tiene una enfermedad fúngica complicada, bueno, lo dejamos un tiempito al sol, que se seque totalmente, ¿sí? Lo desparramamos bien, lo humedecemos, lo ponemos un plástico arriba, que se solarice, que se hierva con el sol, y esperemos que eso mate a las esporas del hongo que quedó ahí, ¿sí? Pero ese tipo de cosas va. Ahora, lo que siempre genera quilombo en la cabeza de la gente es los cítricos, porque me dicen, cítrico, cáscara de cebolla, por ejemplo, que son fuertes. Los cítricos, vamos a poner un paréntesis con esto. Yo cuando voy a comprar naranjas, yo me compro alguna oferta y compro, por ejemplo, 3 kilos, 4 kilos, pero no me voy a comer las naranjas todas de una, o me hago un jugo. No voy a echar todo eso apilado de una, ¿sí? ¿Se entiende? No lo voy a echar todo de una.
Ese es el problema que hay. No echen todo de una. Ahora explicamos un poco por qué. Pero sí va, ¿sí? Lo tengo que romper y poner en capas, bien separadito y mezclado. Compost es algo compuesto, tiene que haber un poco de todo. Yo no puedo hacer un compost solamente con cáscara de naranja. Ese es ahí el problema. Por eso hay mucha falla a veces con, no, esto no lo recomienda. No lo recomienda alguien que puso todo junto, ¿sí? Puso eso desapilado y le salió mal. Se le acidificó porque tiene mucho azúcar. Cuando eso se fermenta, porque no hay ni pase de aire, empieza a generarse ácido acético y ahí tenemos un gran problema. Te cae demasiado, el pH es muy ácido y se te muere todo. ¿Se entiende? Lo único que vas a tener son algunos hongos. Ojo con eso, ¿sí? Ahora, leí por ahí que decían el cartón del maple, que es malo. Mirá, la verdad, si tenés alguna idea, te da idea usarlo, la recomendación es quemarlo, ¿sí? Eliminás, pero una cantidad enorme de toxinas que pueda llegar a tener, pero no es tan grave, ¿sí? Más grave es usar diario. Si vos usás diario fuentes de celulosa prensada, el papel, si vos usás diario, estás usando mucha tinta. Ese tipo de tinta sí puede llegar a complicarte. Pero si estamos hablando, si echamos kilos de diario, ¿está? Ahora, retomando, yo uso hojas de árboles, hay algunas que no están tan indicadas, como las hojas de, por ejemplo, pino, porque baja mucho el pH, volvemos a lo mismo de antes, usen ciertas cantidades, no usen 30 kilos de hojas de acículas de pino, usen poquito. Ahora, hojas de eucalipto, que esa es una de las contraindicaciones porque tiene un efecto, tiene aceites que funcionan como bactericida, ¿sí? Fungicida, usen poco. Si no tienen otra forma, usen poco. Mi recomendación, ármense pilas de hojas al lado de la compostera, ¿sí? Si no tienen hojas, puede ser pasto seco, ¿sí? Para ir haciendo las capas. Ahora explicamos eso. Pero no tiren todo de una, ¿está? Es la única recomendación sobre esto. No tiren todo junto. Yo tengo 20.000 cáscaras de banana o de naranja o de cualquier otra fruta, las cáscaras de zapallo, tengo época de cosecha de zapallo, tengo mucha cáscara, no usen todo junto. Hicimos experiencias en el barrio San Cayetano en Campana, que esto Ine les puede contar también, y nos dimos cuenta de que era porque usábamos todos los restos de cocina de los comedores de una escuela, de comedor de una escuela. ¿Y cuál era el problema? Que de golpe te vienen con un bolsón gigante que tiene cáscara de naranja, cáscara de papa, de zapallo. Básicamente son todos no iguales, pero te complican todo el manejo, porque esos tienen mucho azúcar, mucho almidón, es muy fuerte, ¿sí? Y todo lo que vos tengas ahí, toda esa microflora, esa microfauna que tenés trabajando en tu compost, se te complica, pero abismalmente, si vos le agregás todo eso de una. ¿Se entiende? Siempre de a poco y mezclado, ¿tá? Como todo en la vida, un vasito de vino, ¿sí? No una botella de vino, un vasito gigante. ¿Se entiende? De a poco, porque hay muchos mitos y te llueven por todos lados los mitos. Ahora, ¿qué es lo que no va? Bueno, dentro de lo que sí va está la bosta de vaca, guano aviar, ¿sí? La cama de pollo, la famosa cama de pollo, bosta de caballo, ¿sí? Animales de granja no domésticos, ¿sí? Bueno, materiales no compostables. Lo más común que podemos decir, metales no van, ¿sí? Pilas no van, resto de pintura no va para nada, ¿sí? Colillas de cigarrillos tampoco. Ah, ¿llueve? Ya da No, acá no silencio. llueve, acá no llueve. Erika, no, no llueve. Creo que no. Estaba tapando a la gallina Ahí yo antes de está. venir para acá, así que no pasa nada. Bueno, huesos, otro tema debatible, si va o no va. Yo por lo general, hueso cocido, bien molido y bien seco. Eso sí, a veces lo agrego, ¿sí? Esos huesos que quedan, que los perros, ya por ejemplo mi perro ni los come, ya los mira y dice, yo no como esto. Lo muelo y lo uso, ¿sí? Porque ya está cocido. En lo posible, carne, grasa, ¿sí? Puede ser huesitos, escamas de pescado, eso tampoco se recomienda, porque te genera un proceso de putrefacción y hay bacterias que están en ese proceso, ¿sí? Que nos pueden complicar a nosotros, ¿sí? Más adelante. Y aparte, por el tema de olores, ¿sí? El proceso de descomposición puede ser más lento, perdón. Entonces no conviene ir mezclándolo. Ahora, el que quiere probar, que pruebe. Yo, por mi parte, no lo recomiendo, ¿sí? Otras cuestiones son los aceites. Aceite de motor, obviamente, no. El aceite de cocina es
como volver a lo que dijimos de la cáscara de naranja. Pueden usar un poquito, pero lo ideal, el aceite de cocina, es que no vaya, porque te complica todo el resto de la fauna más bien. Las bacterias sí lo descomponen, ¿sí? Los aceites se descomponen por parte de bacterias, pero tarda más, y te complica también la aireación. Necesitas que eso esté húmedo, no aceitoso, ¿sí? Aparte funciona más bien como un agente que complica, como el aceite de las hojas de eucalipto. Así que, en lo posible, no, ¿sí? Figuran algunas cuestiones acá en este cuadrito de no compostar como restos de aspiradora, porque puede haber plástico de todo tipo, ¿sí? Pero cuando vos aspirás tu casa o los sillones, es piel. La mayor cantidad de polvo que hay es piel. Más del 80% es piel muerta, ¿sí? Ahora viene el tema que siempre estamos ahí a los tirones. Caca de perro, caca de gato, ¿sí? De humano, papel higiénico, vaciar el pañal, no va, ¿sí? Háganse un baño seco, hay instrucciones, después les pasamos si quieren, pero no lo pongan en la compostera. Si lo van a compostar y se animan, estoy grabado, pero bueno, háganlo aparte, ¿sí? Dejen que levante temperatura, que se muera todo, y no lo usen para una hortaliza, ¿sí? Pero no lo usen para la huerta, para nada, porque tiene una cantidad de bacterias complicada. Parásitos, bacterias, ¿sí? En eso entramos con lo que sí hay que compostar, que es la cama de pollo, que siempre hay un tema ahí. Hoy en día, el SENASA tiene una reglamentación con el tema de la cama de pollo, el guano de las gallinas. ¿Por qué? Porque los productores hoy en día hortícolas, en su gran mayoría, ¿sí? Hablo de huerta convencional, ¿sí? Lo que va al mercado, las verduras que comemos, están abonadas, ¿sí? En gran medida por cama de pollo, el pollo parrillero. ¿Cuál es el problema de esto? Que cuando limpian los galpones de los pollos parrilleros, lo que se debería hacer, y no se está haciendo, también por la pandemia y pocos controles, se debería apilar esa cama de pollos, ¿sí? Es algo, lo lees y te morís, es una cantidad de amoníaco, y se debería dejar compostar, humedecerlo, ir mezclándolo. Y ahora vamos a explicar un poquito por qué este proceso y cómo es el proceso de compostaje, porque tiene como dos etapas macro, digamos, en realidad. Tiene que levantar temperatura, pero temperaturas de 70 grados puede levantar. Y ahí eliminás a las bacterias, las coliformes, Escherichia coli, ¿sí? Las que producen salmonela. Es la idea, ¿sí? La idea, y no se está haciendo. Y eso a veces se usa en la producción, ¿sí? Ahora, si ustedes van a usar guano aviar, ¿sí? En menores cantidades, en su compost va a haber una levantada de temperatura y se va a neutralizar. Pero estamos hablando de pocas cantidades, ¿sí? Si tienen gallinas. ¿Me pasás la que viene, Ine, por favor? Ah, perdón. Me olvidaba de algo. Ceniza, dentro de lo que sí, ¿eh? Porque el resto es bastante, creo que lo pueden sacar de cualquier parte. Ceniza de leña. Porque también hay gente que dice, la ceniza y el carbón vegetal no van. Sí van, sí van, que no los engañen. Y la tierra también va. Hay profesionales que dicen que es añudo, ¿sí? Usar tierra, pero si hablamos de una compostera en casa, y yo tengo, por ejemplo, los dulces esos de quinoto que tengo hace 1000 años en la heladera, y ya se me empezaron a honguear, yo no me lo voy a comer, lo voy a usar en la compostera. ¿Y cómo hago para que ese exceso de azúcar, ese almíbar tremendo, no se me convierta un ácido, ¿sí? Y me complique toda mi flora bacteriana, ¿sí? Los hongos que hay ahí, mis lombrices, los bichos bolitas, los colémbolos, toda la fauna que se genera. ¿Cómo hago para no eliminarla? Un poco de tierra, ¿sí? Cada vez que he hecho algo muy fuerte, o las cáscaras de naranja, espolvoreo tierra, ¿sí? La tierra que tengan, va a servir, porque también estamos aportando un efecto buffer, como se le dice. Atenuas un poco el efecto ácido. La tierra tiene un muy buen efecto buffer. Aporta microorganismos, ¿sí? Aparte de que estoy sumando más fauna, ¿se entiende eso? Y la ceniza, porque la ceniza es alcalina, es levemente alcalina, pero te ayuda a balancear esa bajada abrupta de pH. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora me van a decir, pero la ceniza de cuando hice asado, ¿sí? Cuando teníamos plata y hacíamos asado. ¿Cuándo tuvimos plata? Siempre fuimos muertos de hambre. Pero si hiciste un cacho de carne en la parrilla y te chorreó grasa sobre el carbón, ¿sí? Sobre la brasa, grasa sobre la brasa.
Se te puede complicar porque vas a tener un efecto de putrefacción, pero bueno, va a ser mínimo, en realidad, no es algo complicado. Yo recomiendo que usen ceniza, ¿sí? A mí siempre me funcionó y no matás a las lombrices. Ahora, no le pongas una carretillada de ceniza, ¿sí? Siempre en pequeñas cantidades, una capita. Y ahí entra esta filmina que está acá, ¿sí? Que tenemos las Martín, capas. perdón, te Sí, interrumpo un segundito para avisarte que ya pasó una hora. ¿en serio? Uy, Sí, bueno, le meto pata. dale. Sí, ceniza de la estufa, de la salamandra, van como piña. Ahora, capas de la compostera, porque si yo agrego todo de una, no funca, ¿sí? ¿Por qué capas? Porque yo puedo empezar usando, esto cuando vos ves cualquier video, cualquier instructivo de compost, te figura lo mismo, ¿sí? Empezá haciendo capas para que no se te complique esto de la acidez, de que no está tan aireado, porque el compost, con el tiempo, vos lo tenés que ir mezclando, ¿sí? Ahora explicamos un poco todo lo que dice ahí, está lleno de palabras. Pero fíjense, yo empiezo con una parte que es seca, hecha de ramas, pajas, hojas, ¿sí? Que es un colchoncito que uso. ¿Se entiende? Y voy agregando un poco más de hojas y empiezo con lo material, la parte húmeda de la cocina, ¿sí? Esa parte húmeda de la cocina también puede ser algún guano aviar, puede ser una bosta de vaca fresca, una bosta de caballo, pero capas. Fíjense abajo que hay un estimativo de ese espesor, ¿sí? Puede ser de 10 centímetros, algo más ameno, como para ir mezclando bien. Ahora, fíjense, capas, 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 ¿sí? En un momento voy a llegar a un volumen determinado, y esta es una recomendación que también hago, porque si vos pensás hacer una pila del tamaño de tu casa, no la podés mezclar, no podés laburar, es un bolonqui. Recomendación, si van a hacer compost en pila, ahora explicamos qué es, ¿sí? O vean, bueno, es una pila en el patio. Hago una pila que tenga como mucho 1 metro cúbico, como mucho, ¿sí? Es lo máximo, porque después se te complica mezclarlo eso. Al lado pegadita, bien pegada, ¿sí? Armo otra y la voy armando así. ¿Se entiende? ¿Cómo evito las ratas? Por eso hay otro tipo de compostera. Si vos sabés que en tu zona hay un tema de ratas, si te vas, por ejemplo, al sur, a la comarca andina, hay un tema bárbaro con la laucha colilargo, ¿sí? Hantavirus. Entonces hay que tener en cuenta eso también. ¿Sí? Por eso los recipientes, ahora lo explicamos un poco, pero déjenme llegar, sí, son importantes. Y si no, granada de gatos. Que los gatos estén ahí acechando a la rata y la laucha. Es importantísimo el gato ahí para hacer un Custodiando. buen control. Fíjense la imagen, porque esto es todo dibujito e imágenes creadas. Si yo tengo la foto arriba a la derecha, no sé si llega a ver cómo va quedando. Eso es un compost que, por ejemplo, ya se llegó al volumen, ¿sí? Eso es un compost que se llegó al volumen. Lo pueden hacer en un cajón también. Una vez que llegaste al volumen final, lo empezás a mezclar, ¿sí? Humedecer siempre hay que ir humedeciendo, ¿sí? Siempre hay que ir humedeciendo, y más en época calurosa, en pleno verano, hay que echar la sombrita y hay que mezclarlo, porque si no se te pasa de temperatura. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, hay un orden de armado, ¿sí? Hay una mezcla que hay que ir haciendo, ¿sí? Ni bien lo llenaste, pues lo llenás rápido realmente, ¿sí? Hay que dosificar bien la humedad, hay que poner tapa, ¿sí? Y un tema es que a medida que vos vas poniendo los restos húmedos, siempre pone hojas secas, pasto, viruta de madera sin tratar, ¿sí? Todo lo que sea fibroso, que te absorba un poco los olores. Si tenés algo muy fuerte, echas un poco de ceniza y la ceniza te neutraliza un poco esos olores. ¿Se entiende? Eso es importante. Y la tapa para que no se te llene de moscas, para que no tengas problemas de ratas, de roedores, ¿sí? Ahora, si hacen las cosas dentro de todo bien, no tienen tanta complicación, una época calurosa, entre 4 y 5 meses, pueden sacar un buen abono. Si hablamos de una época más bien fría, se te puede ir a 8 meses, ¿sí? Te aletarga más el proceso, ¿está? Aunque el año tiene 12 meses, bueno, se entiende que ese proceso te lo alarga un par de meses más, ¿sí? Bueno, todo esto del tiempo varía según el manejo que yo haga. ¿Me pasás a la próxima? Ine, porfa. Así no los molesto. ¿Qué problemas de manejo puedo llegar a tener? Ahí estamos. Ojo, ojo al piojo. Porque yo sé que me van a preguntar el compost en pozo, que es algo que suele pasar, ¿sí? O, por ejemplo, yo no puedo dejar el compost así como tiré los restos, está bien, la capa de pasto seco abajo, pero arriba también tiene que haber una capa que tape, ¿sí? No solo
tapa, una tapa de madera o de chapa, lo que tengan, sino que tiene que haber una cobertura, ¿sí? Para evitar también que le dé la luz del sol derecho, o que haya mucho flujo de aire y se reseque, porque las bacterias que hay, los bichitos, todo lo que hay ahí, esa fauna laburando, y esa flora, y esos hongos, no van a poder descomponerlo. ¿Se entiende? Tiene que estar tapado, ¿sí? No es como un basural a cielo abierto esto. Y así se Traten te de llena hacerlo de de esa forma. moscas también. Así no, es tremendo, es tremendo. Y se te llena de gusano, de la mosca soldado, que compite un poco con la lombriz y te termina complicando el desarrollo de lombriz californiana si quieres hacer lombricompost, ¿sí? Bueno, tips. Para obtener un buen compost lo mejor es utilizar una cantidad variada de materiales. Como venimos diciendo, no pongan solamente una sola cosa, traten de hacerlo variadito, ¿sí? Importantísimo, porque si no, se nos puede complicar. Es lo mismo que cuando nosotros comemos milanesa todos los días, voy a tener una deficiencia, primero y principal, de fibra. La fibra que te hace el tracto digestivo más leve, ¿no? No estar tan lento de tránsito. Un ejemplo, ¿no? Después, cuanto más triturados estén, más rápido y homogéneo obtendremos el compost. ¿Qué quiere decir esto? La partícula más chica tiene más superficie específica. Quiere decir que va a estar más afectada por todo el medio que está alrededor, ¿sí? Entonces, va a haber más bacterias atacándola, más hongos, más lombrices, o lombrices, por ejemplo, comiéndola más fácil, ¿sí? Va a humedecerse más fácilmente. Después tenemos esto de la fase termófila y mesófila, que son la primer parte de cuando vos terminás de llenar la compostera, la humedecés, la vas mezclando, en un mes más o menos lo lográs, ¿sí? Ahora, no está bueno licuarlo, ¿eh? Para la persona que preguntó, yo no lo licuaría. Dejen partículas dentro de todo, no tan finas porque se te hace muy acuachento y no tenés lo importante que es la oxigenación. Porque no lo nombré, pero el compost es un proceso aeróbico. Ahora, esta fase termófila te puede suceder cuando vos tenés el primer mes, que ya tenés todo ahí laburando, empieza a desarrollarse la actividad bacteriológica y te libera mucha temperatura. Y vas a tener escaladas de 60, 70 grados. Eso es peligroso porque si tenés lombrices, se van a rajar, ¿sí? No van a querer estar ahí pues se te queman, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que ir mezclándolo, humedeciéndolo. Ahora, esa escalada de temperatura está bueno que pase a veces porque si tenés guano aviar, por ejemplo, te puede matar las bacterias que son dañinas para el ser humano, ¿sí? Después está la parte mesófila, ya cuando el compost se inoculó todo, ¿sí? Y empieza a bajar la temperatura, empieza a no bajar del todo, te quedan 30, 35 grados, capaz que te baja un 25, dependiendo de la época, ¿sí? Y eso hace que sea más homogéneo el trabajo. Y ahí, una vez inoculado, tenés que ir mezclándolo, humedeciéndolo, para que siga ese proceso, ¿sí? Porque todo lo que es azúcares que quedan, si los compuestos más fáciles de descomponer, al principio se empiezan a fermentar, si no hay un buen mezclado, si hay mucha humedad, pues son restos húmedos, y ahí tenés la escala de temperatura, se libera de golpe. ¿Está claro? Ahora, todo depende si lo tapo, si el tipo de la compostera. Ahora explicamos un poco. Pero vamos a hacer una cuestión acá. El compost en pozo. Esto es el ojo biónico. Porque si yo estoy en la Pampa Arenosa, si estoy en Chubut, en un lugar que es arenoso y no tengo problemas de negamiento, no hay problema. Va a tener problemas para ir mezclándolo, ¿sí? Porque se te pierde bastante, no es tan, tenés mucha bajada de temperatura, mucha alternancia de temperatura entre el día y la noche, entonces va a ser mejor que esté en pozo por esa razón, para que levante un poco de temperatura. Pero es lo único que lo recomiendo, ¿sí? Ahora, si yo lo hago en esta zona, fíjense esa tierra que es arcillosa, pero al mango. Si llega a llover, me lo inunda. Si se inunda, no es un proceso aeróbico, entonces no tengo el desarrollo de todos esos microorganismos que estábamos hablando. Va a ser una fermentación y voy a tener un resultado que no es tan bueno para la huerta. Va a ser bastante fuerte, más ácido, no conviene. ¿Qué conviene? A pedido de mi hermano, que hizo esta compostera ahí abajo, en realidad hizo un pozo y echó ahí los restos, pero tiene tapa, hizo una tapita de madera muy monona, ¿sí? Y fíjense, con tapa, queda dentro todo seco, yo le dosifico la humedad, ¿sí? Y una cuestión, pongo los restos, una capita de ceniza, si son muy fuertes, hay cáscara de todo, no se ve, pero hay cáscara de limones, ¿viste? La yerba con la cáscara de limón es un poco ácido, todo. La yerba en realidad no, pero... Y después un poquito de viruta de madera. El escarpintero, un poco de viruta de madera, poquito, sí, no mucho. Y lo tapo. Y nos vimos en Disney. ¿Se entiende? Pero esto es como cuando hacemos un compost en pozo. Estamos, pero con la idea de hacer un compost en pozo y demás,
Esta es una buena forma, ¿sí? Una vez que lo llenamos, lo mezclamos. Continuamos al costadito, hacemos otro pocito y seguimos, ¿sí? Posibles composteras, esto es como algo ya a grosso modo, hay de todo. Pero la más importante que vimos es la pila que está abajo a la derecha, ¿sí? La borra de café sirve, perdón, no la nombré antes, pero sirve. Siempre ideal, la borra de café es buenísima, ¿tá? Todo lo que sea resto vegetal, mándenlo, no hay problema, ¿sí? Ojo las cantidades. Ahora, fíjense que tenemos mucho que está hecho con neumáticos, ¿sí? Tenemos en cajón, tenemos tipo cilindros con mucho material poroso. Ahora, ¿qué es lo que no estoy nombrando, y lo nombré antes, ¿sí? Fíjense que hay algunos que son elevados, ¿sí? Tachos, y que tienen algunos canillita. Esos compost, mi opinión, están bárbaros, pero necesitan mucha más conciencia, más manejo, estar más atentos por la levantada de temperatura, ¿sí? Y son muy buenos para empezar e inocular rápido, porque está todo más hermético, no vas a perder tanta humedad, ¿sí? Tenés que controlar que no se te zarpe de humedad, tenés que ver bien que esté el drenaje bien correcto, esté bien hecho, no se te tape con ningún tipo de este compuesto medio fuerte, digamos, por ahí algo medio grande, una cáscara que tapó los agujeros, guarda con eso. Y si usás tierra, no uses una cantidad infernal de tierra, sino una paladita nomás para tapar, ¿está? Fíjense, esa canillita o ese agujero que le ponemos y recuperamos ese líquido, se puede usar para la huerta. Ahora, no se puede usar de una. Lo diluimos, porque en esta vida no todo se tiene que consumir concentrado, ¿sí? No me tomo una pastillita de Veroca así nomás porque me revienta el estómago. Lo tengo que diluir, ¿se entiende? Lo mismo que los fertilizantes químicos, lo tenés que diluir, tenés que agregar poco. Acá lo mismo, es una parte en 10. Con eso te garantizás que no vas a tener un problema grave, únicamente. Quizá tenga un exceso de potasio, un exceso de amonio, pero vas a tener un fertilizante que va a darle un poco de plus a las plantas, ¿sí? No va a foliar, por si las dudas no apliquen foliar porque puede haber algún problema fúngico después o bacteriológico sobre las plantas, siempre en el suelo, ¿sí? Nunca en la base de las plantas, en el tronquito, ¿está? Un litro en 10, si van a hacer esa parte, ¿sí? Después hay un montón de formas, pero la que yo recomiendo es pila, que es la más simple, en tacho, que es buenísima. Si van a hacer en pozo, por favor pónganle tapa, algo para que no se les inunde cuando llueva, ¿sí? Después tenemos el tipo que es para balcones, ¿sí? Para departamentos, que es el que está abajo al centro, ¿sí? No el de bodoque de, ¿sí? Sino el que son cajoncitos apilados, que pueden ser tachos de pintura también, bien higienizado obviamente, y lo podés hacer el primero, ¿sí? Con agujeros un poco más gruesos, el segundo agujero un poco más fino, y el de abajo de todo, que no tenga agujero, que sea para recibir el líquido, ¿sí? Lo vamos llenando de a poco. Está bueno, es una técnica tranqui, y es para pocas cantidades, para una persona que no tiene mucho consumo, para ir haciéndolo de a poco, ¿sí? Pasamos a la siguiente, Inés, porfa. Así liberamos a la gente rápido. Y ahora empieza como la otra contraparte. Si yo tengo lombrices californianas, yo quiero hacer lombricompost. Buenísimo, es lo mejor que podés hacer. Mi recomendación, dedíquense a las lombrices, que es un golazo. Hicimos experiencias en el mismo barrio con Inés, en San Cayetano, en Campana. Hicimos una prueba con esto y tuvimos todos los problemas, ¿no? En tipo cajones como este que se va abajo, ¿sí? Pero sin la división, muy grande y con los restos de escuela, digamos, de cocina, apiladísimos. Tuvimos un montón de problemas hasta que pudimos darle la tecla al manejo, ¿sí? Siempre, bueno, ahí lo que falta ese cajón es taparlo, ¿sí? Con un poco de material fibroso. Pero fíjense, si está dividido al medio, yo puedo hacer que las lombrices estén en un lugar, coman, y después pasen, ¿sí? Cuando terminan de degradar, al siguiente. Es lo que es un tándem, ¿sí? Está bárbaro ese método. Para hacer lo que quieran, está buenísimo. Para hacer en tacho, para hacer en pila, es un método muy fácil. Ahora, ¿por qué está buena la lombriz? Miren los datos, miren los números. Ojo, hay gente que lo critica estos números, pero estamos hablando de la Eisenia fétida, que es la lombriz californiana y se dedica exclusivamente a descomponer, ¿sí? Los restos de cocina, bostas. Le gusta esto. La tirás en la tierra, se muere. Pobrecita, tiene que estar buscando algo para descomponer. ¿Qué es lo que come? Materia orgánica ya en un proceso, sí, avanzado de descomposición, tanto bacteriana, fúngica, todo eso que va liberando el hongo y la bacteria, la lombriz le da un proceso más y ya queda disponible para la planta, ¿sí?
Importantísimo ese detalle. Ahora, las lombrices, primero y principal, son hermafroditas. Quiere decir que tanto una como otras tienen los dos sexos. Pueden tener más descendencia. Cada una me va a poner un huevo, o varios. Te ponen un huevo y tenés este número que es un poco flashero, porque te va de 3 a 21 individuos. Pero en la naturaleza, cuando nos ponemos a pensar, tenés las estrategias de tipo R, que son las rápidas, las malezas, por ejemplo, y las de tipo K, ¿sí? Que son los árboles viejos, añosos. ¿Sí? Un elefante también tiene esa estrategia, que duran, tiene muchos años, ¿sí? Pero poca cantidad de descendencia. Lo mismo, lo contrario es la lombriz, que tiene una cantidad de descendencia infernal, ¿sí? Pero te puede variar. Por eso de 3 a 21 individuos por cocón, ¿sí? Por huevito. Los huevitos, si se fijan abajo, son de color amarillito, medio boide, y se ven por todos lados. Cuando empezás a hacer el humus de lombriz, la lombriz compostera, está lleno, ¿sí? ¿Qué tipo de cuidados hay que tener? Porque ahí en rojo están como la parte complicada. En verde, todo, ¿sí? Tenés mucho más aporte nutricional que un compost, ¿sí? Mejor resultado con el tema de las plantas, pues más estable, ¿sí? Hay menos olores, hay un montón de pro con esto. Ahora, tiene sus problemas. Si yo no estoy removiendo mucho ese compost, la lombriz se termina yendo. Necesita más oxigenación que un compost, ¿sí? Un ser vivo que respira. ¿Sí? Bueno, en realidad es un animal pequeño, como nosotros en ese sentido, ¿sí? Ahora, no hay que sobrecargar los recipientes, hay que darles como cierta cantidad, esperar a que vayan comiendo, ir pasándolas o que pasen solas a uno nuevo, ¿sí? La migración de lombrices en un hábitat adverso. Ahí te das cuenta de que estás haciendo bacana. La lombriz se tiende a escapar, ¿sí? Si está muy húmedo, si hay mucha temperatura, si no lo mezclé bien, guarda con eso, ¿sí? Ahora, la lombriz, esto es un dato muy teórico, ¿sí? Esta lombriz específica come come su peso por día. Pesan más o menos en promedio 1 gramo. Imagínense lo que te pueden consumir, ¿sí? Y al mes, más o menos, ya están en etapa reproductiva. Quiere decir que la cantidad que tenés, la exponencialidad que te puede dar un cultivo de lombrices, ¿sí? No vas a saber qué hacer. Por eso, en departamentos, ¿sí? Está bueno tenerlas, pero puedes tener una sobrepoblación. Así que guarda, traten de regalar o las pueden vender. La forma de conseguirlas también puede ser por internet. Las venden, creo que el núcleo, si un buen puñado, están 300 pesos, 400 pesos o menos. Si hay gente que hasta te vende el humus de lombriz y te las regala aparte, ¿sí? Para tener en cuenta, es buenísima la lombriz y tiene como mucha versatilidad, contrario a lo que se dice. Ahora, yo las uso cuando hago el compost, ¿sí? Lo voy estratificando, como venimos diciendo, en capas y demás, y cuando ya está más avanzado, ¿sí? Lo mezclo un poquito, humedezco y en el centro las pongo, ¿sí? Cuando ya sé que no va a pasarse de temperatura y te digo que tengo una población increíble y es buenísimo, ¿sí? Trate de tenerlo siempre en un lugar cerrado, más controlada, porque se te tienden a escapar y las perdés. En pila, por ejemplo, no anda tan bien, porque suelen ir a la parte de abajo donde hay más humedad, ¿sí? Así que guarda. Fíjense que tiene que tener una humedad alta, más de un 60-70%, ¿sí? Bueno, Lo que creo que hasta quiero acá más o menos. contar, me he tocado, que es que para los que arrancan ahora, a raíz de esto que están recién iniciando, la lombriz es re buchona, o sea, como que te da muchas alertas. Yo que empecé a Sí. compostar también hace, no sé, ya si son 2 años, como me doy cuenta si mi compost está bien, por las lombrices. Porque cuando llego, están todas las lombrices afuera, saliendo por la tapa, es que algo me mandé. Digo, como que la lombriz al final es una aliada, te va como mostrando si ese compost está bien o está mal. Ahí pregunta Jere, ¿cómo separo las lombrices y el humus? El tema de separar las lombrices es con luz, ¿sí? Yo tengo el recipiente de las lombrices, fíjense el cajón que está abajo, ¿sí? Hay uno que está con los desechos a flor de piel y otro que los tiene ya avanzado, ¿está? Yo lo dejo abierto, esa parte avanzada, y la voy removiendo todos los días. Le dejo alguna luz o algo. La lombriz no le gusta la luz, se esconde, ¿está? Prueben algún día ponérsela en la mano al sol, pobrecita, la van a hacer sufrir, pero se escapa, ¿sí? Para tener en cuenta, es una forma facilonga de hacer. Lo único, te van a quedar cocones, huevos en el compost, ya en el lombricompost, que guarda, después eso lo pueden ir sacando, lo pueden ir usando, ¿sí? Pasame a la siguiente, a ver, ¿qué más quería? Ah, bueno, ya estábamos. Quería poner alguna cosa más, pero bueno. Acá está lleno de links de interés,
¿sí? Y hay un par de videos de YouTube, que uno es de INTA, uno es de una doctora que explica muy bien esto de las lombrices californianas, es una explicación, tómense una taza de café, está bárbara, y te habla mucho de las ventajas, de cómo se reproduce, los cuidados. Es increíble cómo habla esa señora. Y el otro video, de los que están abajo, y el otro video es de un profesional del INTA Castelar que se dedica a compost. Muy, muy capo el tipo, la verdad, increíble la explicación, pero tiró esa de la tierra, que no hace falta. Estoy en contra. Yo al principio decía, no, ¿por qué tierra? Pero después vi, tampoco tuvimos experiencias de mucha tierra y es contraproducente, ¿sí? Ahora, poquito, siempre poco, gente, poco, no se zarpen, por favor. Esto se lo tengo que remarcar. Tengo un nene acá que siempre hace lo contrario que yo digo, pero hay que insistir, usen poco de cada cosa, porque es un abono compuesto. El mismo nombre te lo dice. Es poco de todo, está compuesto de varias cosas. Acabo de Por favor, pegar en el chat todos los buenísimo. links para que lo puedan copiar. Después me van a echar la culpa a mí, seguro, pero bueno. No, ¿de qué te A van a echar ver, la culpa? o si Fíjense no en me el pueden traer un chat, poquito de digo, compost. porque si no era como un montón de links que después había que o copiar a mano así desesperadamente. O bueno, los que Ah, quieran. un par de consideraciones finales. El tema del compost, o humus de lombriz también, si tienen, el humo de lombriz es buenísimo, ¿sí? Es más estable, pero no lo usen solo, ¿sí? Yo soy un kamikaze y yo lo uso solo en las macetas, no me importa mucho, porque sé que tiene poquito no es tan fuerte el mío, pero por si las dudas, úsenlo en maceta, ¿sí? 30%, ¿sí? 20%, no se zarpen. Usen tierra con un porcentaje de este tipo de compost, ¿está? No usen solo tierra en maceta, ni usen solo compost, por si las dudas, porque si es muy fuerte, lo mezclan bien con la tierra, ¿sí? Ya en cantero, en tierra directo, pueden usar un poquito más, si están en una zona un poquito más arenosa, conviene que usen un 40%. Hay algunos datos de utilidad, después si quieren fijarse de INTA, pero no usen solo compost, porque van a tener un gran problema. Ahora, yo tengo el compost listo para usar. ¿Cómo sé que está listo? Es homogéneo. Yo lo veo, no sé qué había antes. No distingo una cáscara de banana de nada. Todo igual. ¿Sí? Mismo color, mismo olor. No hay olores fuertes. Es un olor fresco. ¿Sí? No hay un olor ácido que penetra y decís, uy, no, esto no está. ¿Sí? Primero principal. Después se lo meten en la boca y saborea. No, mentira. Era un chiste. A Un ver si todavía asco. después se intoxica. Pero bueno, el olor Mirá es que está importantísimo, grabado, el ¿eh? color. Guarda con lo que decís que Sí, está bueno, pero grabado. bueno, somos todos amigos. Eso es importante. Después el tema de la textura, cómo les quedó, que sea algo suelta, no queden como masacotes. Si quedan masacotes, no estuvo bien mezclado, ¿sí? Importante ese detalle, porque después tenés algo muy fuerte que cuando lo mezclaste en la tierra, se liberó de golpe, la planta les puede hacer mal, ¿sí? Y vamos a tener un sustrato, ¿sí? Que retiene más del 50% de humedad, quiere decir que tiene poros con aire y poros con agua, ¿sí? Y tiene que tener una característica nutricional que cuando yo lo pongo en contacto con la planta, no se queme, ¿sí? No me muestre las puntas quemadas, no se enrolle toda la planta. Hay indicadores para saber si está muy, muy, muy fuerte el compost, ¿sí? Y mézclenlo bien con la tierra, ¿está? ¿Tenés alguna Preguntas, pregunta? charlamos. Bueno, dale. Hola, perdón, quería decir una cosita. Para aportar ya con el compost finalizado, ¿no? Eh, si uno no cuenta con tierra en el espacio, a veces en espacios cerrados con departamentos, no es necesaria siempre la tierra y no comprarla para no aportar a ese removimiento de tierra, ¿no? Que sabemos que si estamos comprando tierra es porque fue en cantidad y fue en un momento donde le pegaron un removimiento al territorio que no está bueno y que a veces con más descartes también se puede usar un anclaje para la planta. En casa hicimos experimentos con cascarilla de arroz, que es muy económica, muy liviana, con un 30% más o menos del compost, y compramos carbón, que justamente también habían hablado del carbón, si se utilizaba o no. Compramos una bolsa de carbón, la picamos, hicimos pepitas o perlitas de carbón,
y la verdad que la planta tiene un buen anclaje por la humedad que contiene la cascarilla de arroz, tiene los nutrientes gracias al compost y las macetas te quedan completamente livianas, es otro el peso. Está muy buena la experiencia de probar con otros tipos de Muy, anclajes, eso creo que está muy bueno. muy buen aporte, me gustó. Eso de no comprar tierra me parece espectacular. Igual, aparte, si vos vivís, por ejemplo, en un lugar, un departamento, un balcón, la tierra también te suma como excesivo peso a la maceta, ¿sí? Con el tiempo te va tapando los aforos de drenaje de la maceta, es una contra a veces, pero con el carbón que decía está bueno, pues balanceas un poco las cargas que tiene si es muy fuerte el compost, ¿sí? Es una de las recomendaciones que se hace a veces. Está bárbaro, ¿eh? Me gustó ese aporte, ¿eh? Leo preguntas del chat y si les parece a todos les pido que vayamos preguntando por el chat en lugar de abrir el micrófono, así vamos pudiendo como ordenadamente contestar las preguntas. Arranco más o menos desde donde vea. Bueno, Una pregunta es, ¿cómo me doy cuenta cuando el compost ya está listo para usar? ¿cómo te das cuenta? Lo habíamos hablado, bueno, primero y principal, creo que lo voy a repetir, pero tiene que tener no tiene que tener olor fuerte, ¿sí? No tiene que ser no tiene que haber partes que yo identifique, por ejemplo, yo no puedo agarrar un puñado de compost y que haya terrones o haya algo sin descomponer, tiene que ser homogéneo, ¿sí? El olor es importantísimo, ¿sí? Con el color ya te das cuenta de que está todo más bien homogéneo, pero el olor ya te indica, tiene olor fresco, olor a tierra de un bosque, ¿sí? Olor a tierra, ¿sí? Tiene que tener ese tipo de olor, porque es algo que es de alguna forma neutral con el tema de la acidez, ¿sí? Las cargas que tiene. La acidez, cuando hablamos del compost, es lo que te va a indicar si estamos bien o mal. No es malo que esté levemente ácido, es malo que esté alcalino, y es bastante malo que esté recontra ácido, ¿sí? Es bastante malo. Es peor que sea alcalino, pero si está muy ácido también es complicado. ¿Está? Se lo tengo que dar a la rosa nomás. Preguntan si la lombriz californiana puede convivir con la negra, o si hay Con la una lombriz. dominante, con la lombriz común. Mira, son nichos distintos los que ocupan, ¿sí? La criolla, la rosadita, vos la tirás al compost y sale rajando. No consume eso, ¿sí? Consume materia orgánica en mayor estado de descomposición, ¿sí? En la tierra. Después tenés una más gordita, ¿sí? La que es más rojo oscuro, como más grandota, que esa consume lo que va como, por ejemplo, una zanja, ¿sí? Que está más húmedo, hay materia orgánica a plena descomposición, pero está más mezclada con la tierra. Tenés como distintos estratos, ¿sí? La lombriz californiana está en el compost. No, la tirás en la tierra y sale rajando. No convive, no es que no conviven, pero no se tocan mucho los nichos de cada una, ¿sí? Así que no se hagan problema. Pero sí, no hay problema, no se van a agarrar a piña, ¿se entiende? No tienen puño. Pero no, van a andar bien, ¿sí? Con la mosca soldado, sí, el gusano ese que se forma, si están pasados de de ese gusano, que es marrón, como bien, tiene como sectores bien marcados, Gordo, bien gordo es. sí, a las gallinas les encanta. Esponjoso. Hoy en día, como es un gran problema, ¿no? Para esto del compost y demás, se está empezando a ver qué factibilidad tiene ese gusano, es superior a las lombrices en términos de composición, en la tasa de composición, en la tasa de reproducción. Lo que genera, si se hace un proceso previo, se puede llegar a usar como abono, se usa para alimento animal y hasta se habla de alimento humano. Ojo al piojo. Vamos a terminar comiendo gusanos como en las películas de Preguntan qué ciencia pasa ficción. con las hormigas. ¿Cuál es? ¿La hormiga podadora? ¿La hormiga argentina? ¿La chiquita coloradita? ¿Cuál? No Sí. dice, en definitiva, me parece que puedes contestar No molesta. como amplio, como ¿qué pasa cuando el compost tiene hormigas? Es una forma más de vida que está ahí laburando. Si está dentro del compost la hormiga, está fomentando la descomposición, porque está consumiendo lo que hay, ¿sí? Piensen esto, las hormigas solamente nos molestan porque se meten en la cocina y se te meten en la azucarera, en la miel, y te molesta ahí, ¿sí? Te vas a comer una galletita y, bueno, porque está fuera de su nicho. Las hormigas son de los mejores recuperadores de materia orgánica que hay en la naturaleza, ¿sí? Hay una zona en Brasil, que es un gran humedal, que depende de las hormigas podadoras. La hormiga podadora, la que vemos, es americana, ¿sí? Y todo lo que transforma de vegetación es lo que hace que sea fértil ese suelo. Yo les digo, si hay hormigas, no me molesta.
porque también la hormiga es un indicador de que está todo bien. Y si tenés la hormiga, esa chiquitita, la americana, que ahora está en todo el mundo, nos odian en todo el mundo por esa hormiga, pero bueno, pero esa hormiga te acelera mucho el proceso también, te lo oxigena, y que un compost esté oxigenado es un compost bueno, ¿sí? Si un compost está tapado de agua, es malo, ¿está? Alguien quiere consultar cómo se composta la cama de caballo parrillero a una escala como la producción hortícola. ¿Cómo se composta? La forma de compostarla es la típica pila que veíamos en la imagen, la tenés que ir humedeciendo, ir mezclando, va a ir levantando temperatura, entonces yo la voy mezclando para que ese levante de temperatura sea homogéneo, y pasado los 55 grados, ¿sí? Empieza a haber mortalidad de estas bacterias que son complicadas. Escherichia coli, ¿sí? Como decíamos antes, o distintos coliformes, hay un montón de bacterias, la verdad que, y son todas perjudiciales para el ser humano. ¿Qué pasa si yo llevo esa pila sin compostar a disposición, ponerle final o al campo? Cuando hay un poco de viento, estoy cerca de las verduras, vuela un poco, me contamina la verdura de hoja, y yo diciendo, esta es la mejor verdura que hay, no la lavo, me la como de una, estoy comiendo bacterias que te pueden afectar. Y a vos te puede llegar a dar un poco de diarrea, quizás, pero un bebé o a una criatura la puede matar. Así que, ojo, no estoy tirándole un palo a los productores, porque el problema no es el productor, el problema es la falta de control. Ese tipo de manejo hay que hacerlo, ¿sí? Bien, vuelven a Perdón, preguntar. perdón, porque por ahí no quedó claro. Lo tienen que mezclar, lo tienen que humedecer y tiene que levantar temperatura. Ese tipo de pila tiene que levantar temperatura. El primer mes, por ejemplo, en realidad en 2 meses se recomienda que se haga, pero las primeras semanas tiene que levantar temperatura. Si no, no se mueren las bacterias. Esa es la parte importante del compost, de este tipo de compuestos, ¿sí? Perdón, Inés, te interrumpí. No, no hay problema. María Cecilia está preguntando que al inicio comentaste de compostar en un departamento sin balcón, si podrías como comentar algo más de esto. Y mirá, primero y principal se te va a complicar mucho porque, ¿se acuerdan que dijimos de las capas? En un balcón, por ejemplo, tenés que buscar una fuente o de tierra, o ceniza, carbón molido, como decía Tiziana, tenés que conseguir ese tipo de salvaguardas, porque vos estás en un tacho, ¿sí? Apilando los restos nada más, y tenés que ponerle algo que haga efecto buffer, ¿sí? Un efecto destabilizador de esas cargas. Si yo tengo todos los restos solamente de la cocina, va a ser muy fuerte, va a ser muy húmedo, ¿sí? Si quiero poner lombrices, la lombriz se va a salir rajando. Y eso me parece que te ha pasado a vos, Ine, que has comentado, porque es más difícil. Podés Sí, conseguirte un poco de viruta de madera o acerrín, de salicacia, de sauce, eso te lo tiran por la cabeza. Te vas a provincia, está lleno de galpones, de cajones de verdura, y ese acerrín no está tratado, es liviano, no tiene casi tanino, y sirve mucho para estabilizar un poco. Te da aireación, ¿sí? Y te chupa un poco el exceso de humedad. Pero está bueno lo que dicen de usar un poco de carbón molido también. Si no, podés usar tierra. Pero tenés que ir mezclándolo y siempre dejarlo tapado, ¿está? sí, eso era lo que iba a decir. Como en mi experiencia se puede compostar. Yo vivo en la ciudad, así que no, no es que tengo un terreno donde estoy compostando y composto, tengo una compostera con tapa, con aireación, bueno, la compré de plástico, tengo lombrices californianas y lo que tengo en mi cocina es un tupper chiquitito donde voy tirando los residuos como por separado con los que cocino y después lo paso a la compostera. Y para que no tenga olor y no tenga moscas, la clave es lo que viene diciendo Martín, que es el mix, ¿no? Que es como él ya lo ha dicho en otras capacitaciones, que es como una hamburguesa, ¿no? Que tiene el pan, la lechuga, el tomate, la carne. Bueno, es la compostera lo mismo, necesitas las hojas, lo seco, lo Tal orgánico, lo cual. volvés a mezclar con un poco de ceniza, con un poco de tierra, bueno. Y se puede compostar también en la ciudad. Eso es lo que Un quiero, poco de tierra, claro, un poquito. No hace claro. falta tirarle hojas que encuentres en la calle, las hojas secas las rompes, las ubicás. Siempre conviene mezclando con algo más bien fibroso, ¿sí? Ahora que es otoño, de hecho me estuvo pasando este último mes, que siempre salgo a la calle y digo, me olvido la bolsa, hay que salir con la bolsa a la calle, levantar las hojas secas y traértelas, estoquearte de hojas secas, porque después en otras estaciones después no tenés secos. Este es el momento de salir a buscar los secos. Bueno, les Es sigo verdad. leyendo. Eh, Acá preguntan como cuál es el problema de usar solo compost.
supongo que El para la problema, huerta. mirá, el problema radica en que puede ser muy fuerte y a las plantas es como fertilizarlo con un químico. Eh, si vos lo hiciste, por ejemplo, con parte vegetal y parte animal, o sea, con guanos, con bosta, te puede quedar muy fuerte. La recomendación es que vos lo diluyas un poco con la tierra, ¿sí? No te zarpes con eso. Por eso se recomienda hacer una mezcla con tierra, pues esa parte mineral que es la tierra también ayuda mucho a que la planta pueda desarrollar bien las raíces, no se le quemen las puntas. Ustedes piensen que la planta, la copa, tiene en sus puntas yemitas, que son resensibles. Ahora tenemos heladas tempranas y, por ejemplo, los frutales que ya pasó la estación, pero todavía quieren tirar alguna hoja por la higuera, está haciéndose la loca la higuera, me está tirando algún frutito arriba, le digo, no tiré que te va a helar. Vino una helada, me lo quema, ¿sí? Imagínense la contraparte, que es la raíz, que tiene en sus puntitas, ¿sí? De las raíces, tiene también una sensibilidad y se puede quemar por estos minerales, estos compuestos químicos que son de alguna forma fuertes para la adaptación que tiene ella, ¿sí? La aclimatación que se puede dar, porque las plantas se aclimatan, no se adaptan. La adaptación pasa con las generaciones, ¿sí? Entonces va a ser complicado. Si querés probar, probá, como dice Moria, pero después me contás. Yo soy kamikaze y uso de una, pero bueno, así a veces sufren las plantas. ¿Tá? También lo dejo estabilizar un tiempo, el compost, no lo uso de una. ¿Sí? Una buena forma de dejarlo estabilizar y de que no tenga también mucha carga de insectos, perdón, de fauna que te puede complicar el cultivo, como los bichos bolitas o cochinillas que le dicen en otros países, ¿sí? Colémbolos, que son unos bichitos blancos muy chiquitos que cuando germina la semilla te la detonan. ¿Sí? Me ha pasado varias veces con lechuga, por ejemplo, y eso pasa porque usás el compost por ahí a medio hacer, muy de una, y no lo dejas estabilizar. Lo que tendrías que hacer es sacar el compost, cuando ya está, decir que ya está hecho, plástico, ¿sí? Lo estiro bien, lo humedezco un poco, lo tapo con otro plástico, puede ser de color negro, ¿sí? Una bolsa de basura abierta, por ejemplo, y que le dé el sol, ¿sí? Y vas a generar lo que se llama solarización. Va a levantar temperatura, ¿sí? Con esa humedad, y si hay bichitos complicados para las plantas, se van a ir, ¿sí? Si hay algunas semillas de maleza, van a germinar de golpe, si lo dejas un tiempo largo, se pueden asfixiar y vas a tener menos semillas de maleza, ¿sí? A gran escala se hace de otra forma la solarización, obviamente, pero es una forma casera de lo que vas a sacar, ¿sí? Lo dejas una semanita más y aprovecharlo mejor, que esté más estable. Sí, el compost hay que dejarlo madurar, ¿eh? El compost, hay un promotor de ProHuerta que se llama Juan Reynoso, que trabaja en Otamendi, tiene un humus de lombriz increíble, es capo capo en esto. Y dice que hasta un año puede ser que esté madurando, ¿sí? Así que ojo, yo digo 4 o 6 meses para ir mezclándolo, pero si lo dejas madurar, lo puedes usar de una, ¿sí? Acá preguntan cada cuánto se da vuelta todo, como cada cuánto lo mezclas. ¿Cada cuánto lo mezclo? Y mirá, si en un mes, por ejemplo, vos ya lo lograste llenar, hacer esa primer pila, digamos, ese primer volumen, con capas y demás bien tapado, lo humedeces y ahí lo podés mezclar, ¿sí? Y ahí lo empezás a mezclar. En verano te conviene mezclarlo cada 3, 4 días porque entre que lo mezclas y lo humedeces, tenés que bajar la temperatura, porque si no se te va al techo, ¿sí? Estamos hablando de temperaturas medias, acá en la zona, perdón, máximas de 40 grados, ¿sí? No es bueno eso. Un compost que encima lo dejas al sol, por ejemplo, se te hierve, olvídate. El tema es que se te seque. Vos lo tenés que ir mezclando para que sea todo homogéneo. En invierno, te conviene mezclarlo un poco más espaciado, cada 2 semanas, dejar que levante un poco de temperatura, porque también la contraparte de invierno es que por ahí se mantiene muy húmedo, ¿sí? Si ahora llueve y hace frío, no hay tanta evaporación por parte de la atmósfera, entonces tenés mucha humedad en ese compost, tenés que mezclarlo por eso, para que sea un proceso aeróbico, tiene que haber aire, ¿sí? Karina Ramallo dice que hizo una compostera con pallets y que la revistió con plásticos y pregunta si hizo bien. Y mirá, la madera de pallet se aligna por lo general, a veces pino, y si conseguís un pallet de esos bien lindo, fachero de pino alemán, no lo uses para esto, se te va a pudrir. Por más que vos uses plástico forrado, cuando lo tengas que mezclar se te puede romper, si hay alguna ramita te lo pincha, no hace falta. Mientras no tenga rendijas muy anchas, ¿sí?
lo podés usar tranquilamente, en cajón, que pase el aire, que el exceso de líquido se vaya, ¿sí? Pero no hace falta ponerle plástico, ¿sí? Otra pregunta que hicieron es sobre las cáscaras de maní. Parece que el compost le quedó re lindo, pero que las cáscaras de maní no se desarmaron. Si eso lo tiene que tamizar o qué Bueno, hace. eso es una pregunta interesante. Yo dije que el compost, ¿cómo te das cuenta cuando está bien hecho, cuando está terminado, que no puedes diferenciar nada? Pero las cáscaras de maní, o si tengo un poco de viruta que quedó, eso es celulosa, algo de lignina, son compuestos que tardan años en descomponerse, así que no hay tanto problema con eso, ¿sí? Te puede servir dejarlo en la maceta porque te mejora la estructura, va a ser una estructura más suelta, ¿sí? Tiene que tener una buena estructura, es más bien voluminosa y no tan pesada, ¿sí? Si es muy pesada, tengo mucha arcilla, ¿sí? O nos pasamos con algo, tengo una retención de agua tremenda, y eso es malo, ¿tá? Tiene que haber un balance. Si yo tengo mucha retención hídrica, es muy pesada y es malo. Y tener este tipo de compuestos, como cáscaras de maní o de nueces también, cascarilla de arroz, como dijo esta chica, eso suma, ¿sí? Es algo que le da estructura, es más suelto. Astrid pregunta, dice que tiene cerca de su casa una leñera que suele sacar a la vereda una montaña de restos de corteza que luego de varios días noto que se está descomponiendo. ¿Puede usarlo para el compost o sustrato? ¿Leñera a qué se refiere? ¿Una fábrica de cajones de verdura? Esos puede ser álamo y sauce. ¿Está bueno? Sí, 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 sí. Se descomponen al toque. Es buenísimo. El sauce es buenísimo. Sí, sí. Que mangué también hace RIP si es sauce o álamo. Pues no están tratados, no, ni se gastan, porque son cajones que se usan en muy poco tiempo, ya chau. La vida útil es corta. ¿Sí? Acá Cáscara de nuez se Natalia, puede agregar. perdón. Perdón, estoy leyendo así. Dale, dale, dile. Natalia Lázaro comenta que sería importante el compostaje comunitario, si conocemos experiencias en Cava y en otros municipios tratando el tema. Natalia, te cuento que en Cava hay una red que se llama Red de Compostaje, la podés buscar en redes sociales. Justo ahora me llegó la semana pasada que el gobierno de la ciudad empezó con una compostera comunitaria. En Cava también está el reciclador urbano. Te digo esos tres, que es red de Carlos compostaje. Briganti, Sí, es un un capo. capo, capo, Este capo. paso para todos. Sigan a Carlos Briganti en las redes sociales, que es el reciclador urbano, que es un 10 sobre 10. También está en la red de compostaje en Cava. Y también el gobierno de la ciudad, justo me llegó un mail avisando y la pesqué así, que parece que también inició algo en esta movida, bueno, que está de moda y se subieron al tema. Así que también a nivel de la ciudad también se está intentando algo. Después Marcela dice, yo hago mis plantines con tierra negra que saco de mi casa y con abono de caballo ya seco. ¿Sirve eso o me falta agregar algo? O sea, pone tierra negra y abono de caballo. Seco, sí, está bien. Si está seco, le frenaste un montón la actividad, y se puede integrar mejor a sí, a la materia orgánica y a las arcillas del suelo, la tierra negra. Si está fresco, como está activo, ¿sí? El proceso de composición, te puede complicar las plantas, ¿sí? Levanta temperatura, tenés liberación de ciertos compuestos, tenés liberación de amonio, amoníaco, te puede quemar las raíces de las plantas, ¿sí? Entonces, la recomendación es que si van a usar bostas de una en la tierra, dicen, no quiero hacer compost, me da vagancia, cuando decir otra cosa, usa bosta, pero déjala secar, desmenuzala, déjala secar y la mezclas bien en la tierra, ¿sí? Es la mejor recomendación que les puedo dar con el tema de bosta. Bien, acá preguntan que un compost se llenó de bichos bolita, si es perjudicial. Y si después vos usás ese compost, lo llevas a la huerta y tenés esos bichos bolitas, te van a hacer pelota todo. Perdón, dicho en criollo, te van a comer todo. ¿Sí? Los bichos bolitas son buenísimos, pero no conviene. No conviene que estén ahí. Tenés que ver después el post-compostaje, digamos, como se le diga. Tenés que evitar que en la maduración no haya tanto bicho. Siempre hacer que vayan a una pila en pleno proceso. ¿Sí? El pelo sí se puede usar. Ahí contestando, a tanto te robo alguna pregunta. El pelo sí se puede. Córtenlo un poquito.
Preguntan también si el papel que envuelve el fiambre, ¿viste? Si se puede usar. Ese gris. qué sé yo prendo la salamandra con eso. No, la verdad que sí, lo podés mojar y desmenuzar bien. Sí, se puede usar, es papel reciclado encima, qué sé yo. Hay algunas cosas que hago agua porque no sé qué carga tienen de algún compuesto químico. Yo sé que, digamos, el papel de diario es re tóxico. Si las tintas, pero bueno, poca medida. La ceniza te sirve, ¿sí? Pero bueno, como decían, el maple de huevo también tiene algunos compuestos complicados. Lo podés mojar, lo dejas secar un poco, lo desmenuzás y lo usás. Pero bueno, eh, Preguntan también por unos bichos verdes que son como cucarachas verdes claritos. Me está imagino que re debe ser. arriba esa pregunta. La pispeé ahí y dije, esta pregunta está interesante. Eso es una cucaracha albina. Es genial y es más respetuosa con la huerta. La vas a tener siempre en el compost. No va a ir tanto a echarte la paciencia en las plantas. Así que la cucaracha albina es buena, no la maten. Es un poco atrevida, te sube la mano y la cabeza, a los ojos. Pero bueno, no pasa nada. Las cucarachas no son malas, ¿sí? Preguntan si siempre tiene que haber lixiviado o puede no haber. Puede haber o no puede haber. Es la cuestión. Y conviene que haya un poco, porque con eso te garantizás que se vacían los poros, los macroporos que hay ahí formándose constantemente, se vacían, ¿sí? El excedente tiene que caer a algún lado. Aparte, está bueno que se lave un poquito ese compost, porque a veces te queda muy fuerte. Y más si usás guano aviar, bosta de caballo, bosta de vaca, hay algunos compuestos, muchas veces cuando usamos deyecciones de animal, ¿sí? La caca de los animales, el exceso de sales que tiene eso, cuando vos lo lavás un poco, lo mojás y demás, lo que cae tiene exceso de sales. Está bueno que se vayan lavando. Vieron que a veces cuando usan un compost, tienen la tierra comprada, qué sé yo, cuando tienen las plantas, a veces ven que está blanquita la superficie, hay como un polvillo blanco, no saben qué es. Esos son sales, exceso de sales, ¿sí? Las sales son un problema, ¿tá? No está bueno, siempre hay que lavar un poco, ¿tá? Preguntan si la cebada de Malta de la cerveza sirve. Sí, sí, es ácida, guarda, porque la cebada malteada tiene muchos azúcares solubles. Entonces, cuando si se hace un proceso de fermentación y no aireas, digamos, no descomposición con aireación, se te puede generar un proceso de acidez en el compost. Pero sí, está bárbaro, está buenísimo, úsenlo, aparte ya viene particulada. Quiero cerveza, che, ojo, ojo Conviden. ahí. Ahí hay un Está cervecero produciendo o cerveza cervecera. conviden. Preguntan qué es el vermicompostaje. El vermicompostaje es el lombricompuesto. Vermi sería lombriz. No es lo mismo que vermiculita. Ojo, no es lo mismo. La vermiculita es un sustrato, ¿sí? Con capacidad de intercambio catiónico, bueno, toda una zaraza, pero se usa para mejorar la aireación en los sustratos que se arman para plantines, para macetas, sustrato para plantas medicinales que siempre piden, lleva algo de vermiculita, perlita, un poco de turba, humus, ¿sí? Es toda una mezcla para generar un ambiente no tan pesado, que tenga algo de retención de agua, ¿sí? Y tenga buen drenaje. Preguntan si la bosta de conejo va. Sí, sí, va. En cantidades dosificadas, pues si lo mandás de una, se te va la temperatura a la bosta. Pero sí, sí, guarda, pues la bosta de conejo es muy fuerte. Es un poco mejor que la de gallina para mí, pero es fuerte, ¿eh? Sí, traten de hacerlo en capas, no la pongan toda de una. Acá Facundo Ah, comenta que en Starbucks te regalan las bolsitas de café para el compost. Yo te digo que me he traído algunas, guarda con eso porque es mucha cantidad. Y con esto de que siempre dice Martín de que hay que ir como mechando, ¿no? No la pongan toda de una porque es un montón esa bolsa de café. sí, Bueno, también depende del sí, tamaño de tu compost, pero viene mucho café en esas bolsas de Starbucks. sí, sí, sí. Acá no hay, así que, bueno, Escobar creo que no tenemos. Somos pobres. Preguntan si llegás a un buen compost aunque no tengas lombrices. Sí,
Sí, tenés que mezclar. A ver, la lombriz, vos la ponés, vos podés hacer las dos cosas al mismo tiempo. O sea, el compost en algún punto le ponés las lombrices, porque la lombriz se va a alimentar de lo que se va descomponiendo. ¿Sí? Pero podés hacer un compost. No te va a quedar quizá tan homogéneo, tenés que ir mezclándolo más. Guarda con el tema de la humedad. Pero bueno, se puede tranquilamente. Sí, sí, sí. Bueno, Martín, si te parece, vamos cerrando. Lo que les pido a Pará, todos. había una pregunta por ahí, ¿eh? Había Sí, una pregunta. Yo vi una preguntita te ahí. interesó una pregunta. La bosta de cordero. ¿Quién La tiene bosta de un cordero, cordero? El de esa Mendoza. era. ¿Sabés que justo esa pregunta es algo Para controversial? Melissa Porque Herrera. ¿De dónde sos, Melissa Herrera, que tenés cordero? Melissa sabe algo. Hay algunas bostas que tienen pH alto, ¿sí? La de oveja, por ejemplo. Así que guarda con usar algunas bostas. Por ahí conviene lavarlas, tiene muchas sales. En algunos casos puede haber mucho sodio. Así que ojo. Yo antes de hacer todo esto, trabajaba también en una empresita muy linda de biogás, de energías renovables. Uy, Te fue se la fue la cámara, cámara. pero te escuchamos perfecto. Cosa de pobres, tengo todo conectado para todos lados, un quilombo acá. Es un sacrificio hacer estos talleres, che. Tengo todo material defectuoso. Pero trabajaba en una empresita y hemos hecho ensayo con la bosta de oveja, digamos. Y la verdad, no es lo mismo, pero era un poco alcalina, ¿sí? Así que guarda, hemos hecho ensayos de generación de gas metano en recipiente con humedad, genera bárbaro, es una locura, ¿sí? Esto es un tema también interesante, si después lo quieren ir pispeando, el biogás, búsquenlo después, es interesantísimo. Es generación de gas natural con guano, con inyecciones animales, ¿sí? El mundo del futuro va a tener que dedicarse a eso. En el SEAMSE, por ejemplo, hay motores que queman el gas que sale digamos, de las pilas, ¿sí? Y generan electricidad. Ponele. Esos motores se hacen pelota con el tiempo porque ese gas sale muy contaminado, ¿sí? Hay de todo. Ese gas viene recontaminado, no solo es metano. La última pregunta que respondo, así los dejo ir. ¿Cuál sería la temperatura ideal para el compost? Mirá, tenés dos temperaturas que se suelen dar como importantes a tener en cuenta. No es bueno que se te congele, entonces por arriba de 20 grados estamos bien, porque las lombrices van a trabajar, van a estar bien, ¿sí? Con cierta humedad, 60, 70%, que es bastante igual humedad eso para el compost, pero si tenés lombrices te conviene tener esa cantidad de humedad, tenés que comenzarlo un poco más. Y la temperatura máxima que se te puede ir son 70 grados, en algunos casos 75, 80 creo que he leído alguna bibliografía. Que eso es cuando vos estás en el primer mes, ¿sí? Tenés como una subida de golpe, porque todas las bacterias empiezan a comerse rápidamente esos azúcares que hay de la fruta y demás, y se genera una pico de temperatura. Cuando las uniones químicas se rompen por la actividad bacteriológica, se libera temperatura. ¿Se entiende? Es para tener en cuenta. Y se cae un poco el tema del pH, tenés acidez, así que hay que tener cuidado ahí. El primer mes es complicado. Después, si vos la podés mantener entre 20, 30, un poquito más, 35 grados se puede ir, es un buen rango, si ahí tenés actividad espectacular de bacterias, ¿sí? Más que nada son esta etapa mesófila, y después viene la maduración, ¿sí? Que ahí en la maduración te cae bastante la temperatura, porque deja de haber tanta actividad, te puede caer a 15 grados, dependiendo de la temperatura ambiente, ojo. Bueno, Bueno, el próximo taller es el 23 de junio. qué Voy a cantidad de pegar la preguntas. fecha en el chat. Ahí está, 23 de junio. Y les pego también acá el link. En ese link, que es el link de nuestra ONG, se tienen que anotar para la próxima capacitación. De la misma manera que hicieron hoy para anotarse para este taller. ¿Ok? Y les voy a pasar, si me esperan un minuto, que me conecto, voy a tratar de pasarles ya el link a YouTube de nuestra ONG, donde están las capacitaciones previas que dio Martín y donde va a estar colgada seguramente de acá la semana que viene esta capacitación de hoy de compostaje. Igualmente, si no me equivoco, está la de compostaje del año pasado, pero igual no nos repetimos, así que acá está el de YouTube.
Seguramente sean En más simultáneo mi cortitas, gata, perdón, sean más pobres las capacitaciones anteriores porque no estamos tan acostumbrados a la virtualidad. Ahora ya estamos un poquito porque más vamos cancheros. aprendiendo, claro, estamos más cancheros ahora que antes. Igual yo me sigo volviendo loca con que abro, cierro ventanas. Sí, Ahí está. Ese es el link de YouTube. ¿Lo vieron? Háganme así las que lo vieron. Perfecto. espectacular, Genial. espectacular. Este es el link de YouTube. Nos pueden seguir en el canal de YouTube. Ahí hay otras capacitaciones de Martín. Y si quieren, les vuelvo a pegar el Linktree. Acá quedó arriba de todo. Escribieron un montón en el medio. Les vuelvo a pegar acá el Linktree para que se anoten para la próxima capacitación. Que les recuerdo que si hayan anotado en esta no significa que estén anotados para la próxima. Y la próxima, les digo el título, así como para que sepan, la del 23 de junio, es Clínica de Huerta. ¿Querés contar un minuto qué es, Martín? Ahí van a venir con 20.000 millones de Sí, preguntas. ahí te queman la cabeza. La idea es esa famosa pregunta de ¿qué le pasa a mi limonero? Y muchas otras. Ahí vamos a ir respondiendo algunas consultas. Está bueno porque hay que poner un parate a eso de le quiero echar un productito a la planta para sacarme de encima los bichos. Hay un manejo que hay que ir haciendo en la huerta, hay que empezar a entender un poco la naturaleza, sus ciclos y decir, bueno, no hay que aplicar tanta porquería, mismo biopreparados, algo casero que vos puedas hacer, tampoco conviene estar aplicando como loco ahí, a lo lejano oeste, ¿sí? Las plantas tienen su tiempo, su ritmo, tienen una tolerancia a los bichos, así que el tema por ahí más complicado acá son los hongos, que hay épocas donde hay mucha formación de hongos por la humedad y la temperatura, y hay otras donde tenés cierto pico de plagas, pero hay que ir manejándolo, ¿sí? Después lo vamos a charlar un poco, pero Claro, lo charlamos este, ese día. Ese día pueden venir con todas las preguntas desopilantes y originales y creativas que tengan. Y Martín ya me ese día veo, contesta como hicimos ahora, pero contesta durante 3 horas todas las preguntas que me vienen vengo con acumulando. una Sí. púa para guitarrera que voy a dar, nada, mentira, voy a venir con un poco de información más útil, un poco más de las cartillas, pero más que nada es cómo manejamos la huerta, ¿sí? No es control, pim, pim, pum, pum, no es ir a los tiros, ¿sí? Hay que manejar la huerta. Si yo voy a las piñas con las plagas, enfermedades, y es una carrera armamentística, ¿sí? ¿Sí? Se van adaptando a algunas plagas. Yo las mato y con generaciones van adaptándose. Lo mismo que pasa con el glifosato, por ejemplo, y las malezas, que hay malezas ya resistentes, para muchos compuestos químicos, insecticidas también, hay resistencia. Es así. Bueno, las que en este Esperemos tiempo se nosotros, animen y sí, composten, si quieren arrobarnos en redes sociales, así podemos ver lo que hagan de huerta o lo que hagan de compost. Está buenísimo porque así tenemos como un poco más de interacción y de diálogo, sí, que siempre está bueno como para seguirles un poco la pista. Y obviamente también la vez que viene no solamente cosas de huerta, también si quieren traer preguntas del compost que les haya quedado pendiente o a raíz de que arrancaron, a raíz de este taller, arrancaron con el compost y les surgieron nuevas dudas, ese día también las pueden traer. Así que bueno, siendo menos 2 minutos, 2 minutos para las 8, cerramos acá. perdón, Comparten perdón que el lo link retuvimos. para anotar. Esperen que voy a tratar de compartir el link para anotar nuevamente, que lo están pidiendo. Sí, ahí está. Este es el link para anotarse para las próximas capacitaciones. ¿Quieren que vuelva a pegar el de YouTube? Así lo ven a Martín, que tenía el pelo más largo, estaba más joven. Se ríe, la gente se ríe. Por Qué suerte, mala los que sos. chistes sí se ríen. Bueno, ahora pego entonces el de YouTube de vuelta, que lo tengo que buscar. Pero bueno, nada, quedamos hasta acá. Gracias a todos por habernos tenido la paciencia de haberse quedado 2 horas y nos vemos en la Muchas gracias. próxima. Gracias por fumarme. Gracias. Gracias, Cine y la ONG de Puerta Abierta, a Mateo que está por ahí escondido. La verdad, genio, genio lo de la ONG, porque este espacio es muy tranqui, muy ameno para nosotros. Si tengo que dar un taller desde INTA, a veces es como más protocolar, tiene todo su... Acá puedo charlar mejor con ustedes, ¿sí? La verdad que agradezco mucho este espacio, este,
La verdad que la cantidad de gente increíble. La verdad, gracias y nos vemos la próxima. Hagan compost, cualquier duda, tiene mi contacto por ahí, o me mandan por Instagram, que mi nombre es Martín Candrachoff, ahí está. Me mandan un mensaje, che, chamullero, se me murió todo. No, bueno. Vamos viendo. Cualquier cosa, estamos charlando. Nos vemos. Gracias. Nos Ine, vemos. Chao, chao. Chao, Martín. Gracias. chao, gente. Gracias a todos. Muy lindo todo, gracias. Gracias, Carmen. Gracias. Gracias, A ustedes. Gracias, Miguel. Gracias, me encantó. Nos vemos en junio. Nos vemos, Elvira. Hasta luego. Chao, hasta la próxima, ya estoy anotado. Buenísimo, Beto. Te esperamos. Nos vemos. Chao, Nos chao. vemos. Hasta luego.